Desde su creación, en 1992, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dentro de su rol tutelar, viene capacitando a profesionales íntegros y probos, dedicados al control gubernamental y a la gestión pública, contribuyendo con la formación, especialización, capacitación y entrenamiento al personal del Sistema Nacional de Control, así como de los funcionarios, servidores públicos y de los ciudadanos. Transformamos nuestra metodología de aprendizaje. Nos adaptamos a esta nueva era digital, con herramientas tecnológicas para la actualización y modernización del Estado. Lanzamos nuestra maestría en control gubernamental en modalidad virtual, con el respaldo de la Contraloría General de la República del Perú y reconocido por la SUNEDU. Implementamos nuestros cursos y programas MOOC, a los que podrán acceder desde cualquier dispositivo móvil, en cualquier parte del mundo, disponible las 24 horas del día. Capacitamos al Sistema Nacional de Control con una innovadora metodología de enseñanza para fortalecer el proceso de aprendizaje a través de aulas invertidas. Realizamos eventos virtuales de manera constante y transmitiendo conocimientos a los servidores públicos y fiscalizadores, componentes nacionales e internacionales que comparten sus experiencias y conocimientos en la gestión pública. Este esfuerzo nos permite continuar con la formación de fiscalizadores, funcionarios y servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Buenas tardes a todas y todos los presentes. A nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les damos la más cordial bienvenida al webinar Obras Públicas por Administración Directa. Esta actividad académica tratará sobre la ejecución de obras públicas en el Perú por la modalidad de administración directa bajo el nuevo marco normativo, así como las mejoras que plantea en relación a los procesos administrativos conducentes a la realización de obras por administración directa y cómo lograr garantizar que este mecanismo de ejecución se realice de manera célere y transparente, logrando los objetivos planteados por las entidades y reduciendo considerablemente los riesgos que existen alrededor de esta modalidad de ejecución de obras públicas. Antes de iniciar, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas de la plataforma Webex. Estas se harán llegar al ponente para que sean resueltas al finalizar la ponencia. Vamos a dar inicio ahora a este webinar Obras Públicas por Administración Directa, que estará a cargo del ingeniero Ronnie Alexander Gutiérrez Castillo. Él es ingeniero civil y abogado con grado de doctor en Administración, doctor en Derecho, ambos de la Universidad Nacional del Altiplano, máster en Alta Dirección Empresarial, MBA, de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Maestro en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster en Maestro de la Contratación Pública de la Universidad de Castilla en La Mancha, España, segunda especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, segunda especialidad en Didáctica Universitaria, título de experto en Gerencia de Proyectos de la Construcción en España, con publicaciones, libros y artículos científicos en revistas indexadas de alto renombre, ponente y expositor en congresos y cursos de nivel profesional, docente de la maestría y de la segunda especialidad profesional en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control y en diferentes universidades del sur del país, a nivel pre y posgrado. Actualmente se desempeña en el cargo ejecutivo de gestión en la Gerencia Regional de Control Puno de la Contraloría General de la República. Por favor, ingeniero, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, Harry. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta pequeña charla de lo que viene a ser la ejecución de obras públicas por administración directa. Bueno, como bien saben, esta refiere
a todo lo que contiene pues la Directiva 017 del 2023. Esta directiva ya entró en vigencia este sábado 1 de junio, ¿no? Seguramente muchas entidades, como pasa en mi región, vienen a consultar bastante, ¿no? A Contraloría, ciertos puntos que lo establece la directiva, pero todavía queda pues que aclararlo, ¿no? Queda aclarar a cada uno de las circunstancias que puede pasar cada obra. Entonces, iniciamos. Este pequeño webinar, esta pequeña charla contiene hasta 4 unidades. Vamos a hablar del marco normativo, cómo es que nace la directiva, cuáles son esos aspectos generales que ha establecido la nueva directiva, que ya está en vigencia, repito. Como una segunda parte, la aprobación y preparación de la ejecución de obras públicas por administración directa. ¿Qué es lo que se requiere para aprobar una obra por administración directa? Como bien saben, para los que recién asisten a estos webinars, ahora pues la directiva está bien detallada. Es toda una ley conjuntamente con un reglamento, ¿no? Tiene ese detalle. Tiene bastantes numerales, es casi un libro, ¿no? Casi 85 páginas que todo funcionario público que se ve involucrado en lo que es este tema tan amplio y complejo que es la gestión y la ejecución de proyectos, llámese obras públicas, tiene que saber, tiene que leer, tiene que tenerlo impreso, tiene que tenerlo bien estudiado, ¿no? Porque realmente ha sido un trabajo bastante arduo, en el sentido de que se ha separado pues por fases, por etapas, ¿no? Tiene un enfoque es más de gestión de proyectos. Uno lo podría comparar hasta con la guía PMBOK, ¿no? Que tiene ciertos capítulos y así segregado para una administración de proyectos, repito. También vamos a hablar en la tercera parte sobre la ejecución de obras, la ejecución física de obras. Y finalmente culminamos con lo que es culminación y liquidación de obras. En sus consultas, no se preocupen, tienen ustedes un espacio para escribir todas las consultas que puedan quedar sueltas. En la medida de lo posible, yo voy a estar leyendo cada consulta que llega, si me da tiempo, y vamos a estar allí atendiendo, pues, con casuística. El material lo van a tener disponible, no voy a leer la diapositiva, voy a exponer cada diapositiva con un posible caso que pueda ocurrir, pues, en la ejecución de obras. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen, voy a estar al tanto de ello. Como ven, estas son las siglas para cuando tengan el material. Este material va a estar colgado, no se preocupen. Va a estar actualizado, se va a actualizar en la Escuela Nacional de Control. Ustedes entran, esto va a estar grabado hasta en el canal de YouTube, ¿no? Van a poder ver la grabación, descargarla si gustan y allí también el material pueden ustedes adquirirlo, descargarlo y tenerlo pues en su data, ¿no? Vamos a hablar también del cuaderno de obra digital, no se preocupen, todas las novedades, ¿no? Vamos a incidir ahora en ello. Vamos a dar hasta algo novedoso, algo nuevo que ha salido estos días nada más. Estas son las siglas, vamos a encontrar en las diapositivas seguramente, abreviaturas como el COD, el COT, el ETEC o el ETO, ¿no? Que es el expediente técnico de obra, ¿no? Por favor, las preguntas no las voy a poder leer si es que no estoy en la diapositiva en el momento, ¿no? Si estamos hablando de ejecución, que se acuerden o anoten todas sus preguntas en ejecución. Me dicen, no, pueden comprar maquinaria como proyecto. No, está prohibido, ¿no? Está prohibido. Ha salido un comunicado hace no menos de un mes. El MEF sacó diciendo de que no es un proyecto. Uno no puede con inversión pública comprar pues maquinarias para ejecutar obras. Está prohibido. Hay ese comunicado, ¿no? Para darles alcance. Pero voy a ordenar ahora en adelante, responder las preguntas, pero de lo que estamos tratando en el momento. Primera unidad, ¿cómo es que nace pues esta directiva? Esta directiva se aprueba primeramente en diciembre del año pasado, a últimos días de diciembre. ¿Y por qué se aprueba? Obviamente, como ustedes saben, teníamos una resolución de Contraloría, la 195 del 88, que ya tenía más de 35 años. Esta resolución era vigente pues hasta antes de junio de este año. Y era una resolución de 2 páginas, donde constaba de 2 artículos y en el segundo tenía 12 numerales. Bastante general, ¿no? Ha habido estudios, ha habido investigación que ha probado, ¿no? Estadísticamente de que no era eficaz, pues para hoy en día. Quizás en su momento funcionó, ¿no? En 1988,
con la regulación que regía en ese entonces, sí funcionaba. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, hubo intentos, yo les comento, intentos de reforma legislativa, propusieron leyes. Yo me acuerdo de tres, ¿no? El 2013, Contraloría, bajo el mandato del Contralor Fuad, propuso una ley de regular la ejecución de obras por administración directa. No tuvo progreso, no procedió pues esa ley. Luego, el 2016, un congresista también propuso la misma ley mejorada. Tampoco se tuvo pues el resultado esperado. Y último, ¿no? El 2021, Contraloría actualmente presentó pues la ley de la ejecución de obras por administración directa. ¿Qué pasó? Esta se aprobó, ¿no? El año pasado, claro, 2023, en septiembre se aprobó esta ley. Sin embargo, había un parámetro allí que causó pues una controversia bastante eh, particular, ¿no? Las entidades pues no estuvieron de acuerdo en que se dé un parámetro de los 50 UIT, ¿se recuerdan? Que equivalía pues a casi un cuarto de millón nada más. Eso, por ejemplo, fue pues lo que no, lo que a los 15 días después derogue esa ley, ¿ya? Porque iba a salir su reglamento y demás. De allí es que esta ley 31912, que es una ley pues que ordena en su artículo 82 y 87, el Congreso autoriza a la Contraloría para actualizar y dictar disposiciones normativas respecto a la realización de obras por administración directa. O sea, actualizar la resolución del 88, la 195 del 88. Para eso ha dado un plazo pues de 60 días calendarios, bastante corto para hacer tremenda directiva. Ustedes entenderán, ¿por qué no salió ley? Se preguntarán algunos, porque Contraloría no emite leyes, no es el poder legislativo como el Congreso quien es el que emite leyes, ¿no? Lo que pudo emitir Contraloría es una directiva aprobada con resolución de Contraloría, ¿no? En este caso, la resolución 432 del 2023. Eso es lo que aprueba la directiva que habla de la ejecución de obras por administración directa. Una directiva bastante detallada, como les mencionaba. Esta directiva tiene casi 85 páginas, incluidos los anexos. Está detallado por etapas. Es así la historia de cómo nace esta directiva. Y no es que lo ha hecho uno nada más, ha habido todo un equipo que ha conformado, que ha tenido esta tarea, este rol de elaborar este documento, ¿no? Tan importante y tanta falta hacía para nuestro entorno, para nuestro país, ¿no? Porque este es de aplicación a nivel nacional. Toda entidad que ejecuta obras por administración directa debe cumplir con la directiva. Así de simple. Entonces ha habido diálogos, conversatorios así con instituciones como el MEF, la DGPMI, ha tenido también el OCE, ¿no? En algunas reuniones, también los colegios profesionales nacionales como es el CIP, ¿no? El Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, todos los involucrados pues que tienen que ver y conocen de lo que es gestión de obras, ¿no? Entonces con ellos se ha dialogado y se ha llegado a ciertos consensos, ¿no? Ese es el sustento de por qué se tiene todo ese detalle pues en la directiva. No es tampoco la inspiración de uno, es todo un equipo que ha participado. Entonces, así es que nace la directiva. ¿Y por qué nace? ¿Por qué es necesario tener una directiva? Y aquí tenemos un reporte actualizado, así recientemente, recién saldrá el reporte del 30 de mayo. Al 30 de abril de este año, tenemos, pues esto nos alcanza la sugerencia de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Control. Contraloría saca este reporte cada mes. Y son las obras paralizadas. Y aquí vemos, ¿no? Lo que nos interesa, la modalidad administración directa. En el gobierno regional tienen 20 obras paralizadas en administración directa. ¿Por qué? Pues es poquito, dirán, ¿no? Seguramente, pues, los ministerios, esas instituciones que están dentro del gobierno nacional, no optan por ejecutar sus obras por administración directa. Harán convenios, harán obras por contrata y demás, como acá lo demuestra, ¿no? Las obras por contrata son casi 300 en el gobierno nacional. En el gobierno regional sí tenemos un porcentaje considerable, 76 obras paralizadas. Y miren, y esto es lo preocupante, el gobierno local. Tenemos 1.115 obras paralizadas, cuyo costo acumulado, actualizado, se tiene pues de muchos millones, ¿no? Como pueden observar. Es algo preocupante, realmente. Ha habido muchos factores que voy a comentar.
cuáles han generado que las obras se paralicen. Les voy a contar con experiencia, ¿no? Que he podido advertir en ciertos informes, he podido conocer, ¿no? La situación de algunas obras emblemáticas, tanto de mi región como la zona sur. La zona sur es pues las entidades que ejecutan más tipo de obras por administración directa. Este tipo de obras las ejecutan. Y tienen un total de 1.211 obras, que equivale al 51%, ¿no? De todas las obras por administración directa. Imagínense. Y un costo bastante importante, ¿no? Entonces, esto nos da, pues, y nos pone en alerta de que las obras paralizadas, esperamos, esa es la proyección, ya, a futuro, de que esta directiva, la aplicación, el cumplimiento de esta directiva, reduzca este porcentaje de obras paralizadas. Eso es lo que se espera. No se va a medir al primer mes, ni siquiera al trimestre. Tendremos que esperar, no sé, 6 meses, quizás más de un año, porque los nuevos proyectos que entren van a tener que aplicar esta directiva al 100%. Ahorita vamos a hablar cómo es la aplicación. Y aquí algunas preguntas recuerdo que están escribiendo, ¿no? ¿Esta directiva aplica a proyectos? Sí, a todo proyecto que tiene CUI aplica la directiva, pero tiene ciertas excepcionalidades que los vamos a ir hablando. Como dato introductorio, ustedes sabrán pues que Contraloría, en el trabajo que realiza, advierte muchos hechos irregulares. Y estos se ven identificados en la contratación de bienes y servicios. Muchas veces contratamos bienes y servicios cuando ejecutamos obras por administración directa. Si vas a hacer una edificación, un colegio, mínimamente tendrás que comprar pues el cemento, ¿no? Insumo importante. O el acero, ¿no? Que es conocido como el fierro. Entonces, eso no lo compras en la ferretería, ¿no? Vas con tu camión y compras. No. Si es que el monto supera las 8 ítems, tienes que hacer un procedimiento de selección como corresponde. Y muchas veces de eso salen muchos casos, ¿no? Contraloría identifica presuntas responsabilidades en los temas de actos preparatorios. Y aquí están las irregularidades recurrentes, ¿no? En la definición inicial del requerimiento, en los requerimientos del área usuaria que son incompletos, esos favorecimientos que se dan, la aprobación de bases y en cada etapa realmente, ¿no? Y también Contraloría, ¿no? Ha sacado muchos informes que están relacionados a las obras por administración directa. Generalmente, y eso voy a incidir, en la compra de bienes y servicios. ¿Ya? Eso es lo que se tiene. En control simultáneo, que bien conocen ustedes, ese control concurrente, se hace a obras por administración directa también. Y Contraloría ha advertido, pues, controles de visita de control, control concurrente, informes de hito de control, orientaciones de oficio, donde advierte ciertas situaciones adversas, ¿no? Que pueden perjudicar a ese proyecto, a esa obra. Entonces, con esto, con esta directiva, por ejemplo, Contraloría también va a tener más trabajo. ¿Por qué motivo? Porque va a tener que evaluar pues las obras que se cumpla con todo esta normativa bastante extensa, ¿ya? Y por etapas, ya por fases, así lo hemos denominado, por fases. Entonces, seguramente esperemos que no crezca pues el porcentaje de informes de Contraloría. Eso no se espera, ¿no? La contribución es que el funcionario actúe pues de buena fe. Ese término buena fe es un término pues, o de las buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas es de la gerencia o gestión de proyectos. Eso está mucho está citado en la directiva. Las buenas prácticas del servidor y funcionario público. Ustedes han leído la directiva y han advertido seguramente que hay muchos vacíos, entre comillas, vacíos legales. No es tanto así. Lo que no está escrito en la directiva está a potestad de la entidad decidir cómo lo va a hacer. Ya lo vamos a explicar con ejemplos más adelante. Principios. Como toda normativa, se basa en principios, ¿no? Y esta directiva ha previsto principios de economía, ¿no? Con esto no quiero decir que se compre lo más barato. No quiere decir eso. El Estado tiene dos factores importantes, el costo y la calidad. El Estado no tiene dinero para comprar lo más caro, ¿ya? Tiene dinero para comprar lo que cumpla la calidad. Por eso hace cotizaciones. Las cotizaciones es para escoger el monto menor, siempre y cuando se cumpla pues la calidad exigida, ¿no? Ya sea del bien, del servicio o la obra. La eficiencia, queremos que este proceso sea eficiente, ya está separado por fases. Antes la resolución de Contraloría 195 del 88
era muy general, muy genérica. Ahora sí está desde actos preparatorios, o sea, la parte de preparación y aprobación de una obra. Hablamos del expediente técnico de una obra, ¿no? Va a haber un anexo que se llama el expediente de obra. No es el expediente técnico de obra, es el expediente de obra, que va a ser un documento que acumula desde el nacimiento de la obra. ¿Cuál es la partida de nacimiento de una obra? Obviamente es su viabilidad, es su CUI, ¿no? Cuando le dan su CUI es como su DNI cuando un bebito nace, ¿no? Lo mismo sucede pues en las obras. Me preguntan algunos, ¿esta directiva va a estar vigente y va a ser de obligatorio cumplimiento para proyectos agropecuarios? Como ven, el proyecto agropecuario, si tiene un expediente técnico, ¿ya? Así, separado, para la construcción de alguna infraestructura, podría aplicarse la directiva, porque es para obras. Un proyecto, no sé, social, que involucra bastante capacitación, pero tiene su CUI. ¿Aplico la directiva? Obviamente no. En el mismo título de la directiva, ¿qué dice? Obras públicas. Definamos qué es obra pública, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aclarar cuando estamos hablando lámina por lámina. El principio de moralidad, ¿no? Muy coincidente con otras normativas. La orientación de resultados, lo que se quiere no es retrasar, sino llegar pues al objetivo. Y nos vamos a dar cuenta, porque en la parte de liquidación hablamos de un punto importante, ¿no? De que las obras se pueden liquidar aun cuando no han sido culminadas. Lo voy a explicar más adelante. La transparencia que toda norma debe tener, todo sistema debe aplicar, ¿no? Y aquí tenemos los objetivos, la finalidad y el alcance de esta directiva 017-2023, vigente actualmente, ¿no? El objetivo es establecer el proceso de ejecución de las obras por administración directa. Ese ha sido el objetivo de crear esta normativa. La calidad, vamos a fijarnos siempre, el tema de la calidad, el tema del costo y el tema de la oportunidad. La finalidad, ser céleres, ¿ya? Que se agilicen los procesos, ya está detallado. Ser transparentes y el adecuado control gubernamental. Como les digo, esto también va a incidir en la labor de Contraloría, en advertir, vamos a salir masivamente, segura, a todos los proyectos, todas las obras por administración directa, para ver cómo va el cumplimiento de este cuerpo normativo. Eso es lo que se viene en primera instancia, ¿no? El alcance, los pliegos que involucra al gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Generalmente, como han visto en la estadística, el gobierno local pues ejecuta la mayor parte de sus obras por administración directa. También hay pues deficiencias que los vamos a advertir ahora. Las entidades de tratamiento empresarial, como el FONAFE, ¿no? El FONAFE tiene pues empresas eléctricas, ejemplo, la empresa que distribuye electricidad hace obras, obviamente obras de electrificación, y ellos si lo hace la propia entidad, si decide hacerlo por administración directa, tiene que cumplir con esta directiva. Los fondos o toda entidad de empresa bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. En realidad es todo el sector público que ejecute obras, que decida ejecutar obras por administración directa. Me dicen, ¿no? En el chat, en las consultas, ¿dónde está pues escrito de que no se puede hacer la directiva, no se puede aplicar a proyectos sociales, agropecuarios y demás? En la definición, simplemente. La normativa está acá, la directiva es vigente y ahí define qué es obra pública. Si tu proyecto calce en esa definición, aplica la directiva. Así de simple, ¿no? Igual, mucha normativa lo establece. La misma ley de contrataciones, en su anexo de definiciones, precisa que es una obra. Entonces, lean, ¿no? La construcción, la reconstrucción, la demolición, ¿no? Ahora, va a haber proyectos que sí tengan un componente de infraestructura. Y lo vamos a ver aquí en la siguiente lámina. Ya no se preocupen, ahorita lo comentamos. Acá dice, no están comprendidas en el alcance de la presente directiva la ejecución de proyectos o programas sociales. Ya está escrito en la directiva. Es decir, que cuenten con ejecución de infraestructura física en correspondencia con la definición de obra pública de la directiva. Allí está el cuerpo normativo, la base legal que preguntan, ¿no? ¿Qué puedo hacer entonces? Igual ese componente pues es hacer no sé, un ambiente, una edificación dentro de mi proyecto social. ¿Cómo lo voy a hacer si no se aplica la directiva? Excelente. Para eso la entidad puede, y no lo limita la directiva,
puede crear sus dispositivos internos legales, sus directivas internas, ¿no? De ejecución de proyectos sociales que comprendan o contengan componentes de infraestructura. Lo puede hacer. Puede jalar como base esta directiva, tranquilamente. Ahorita hablamos del Infobras, no se preocupen. Ahora, la directiva, en esta parte de aspectos generales, ha categorizado las obras. A un inicio les decía, ¿no? Esos 50 UITs fue un revuelo, pues ninguna entidad estuvo de acuerdo, ¿no? Ahora ya no hay límite. Bueno, no estoy tan de acuerdo con que se haya puesto ello. Yo me basaba más en lo que decía la Constitución, en el artículo 76, que toda obra se ejecuta por contrata, bajo licitación pública. Para 2024, ¿cuál es el monto o el parámetro para una licitación pública? 2.800.000 soles. Y yo decía, y lo tengo con investigaciones realizadas, pues, ¿no? Las obras pequeñas, menos de 3 millones, sí las hace, pues, un municipio por administración directa y las culmina. Tenemos esos resultados. Pero mientras más compleja es la obra, con más presupuesto, llámese de 5, 10 millones, como que allí es donde no se ha, y lo que refleja las estadísticas, las obras paralizadas. Sin embargo, la directiva no ha limitado, ha establecido 3 categorías, A, B y C, desde la categoría más baja o sencilla hasta la más compleja. ¿Y cómo se determina esto? Solamente se determina con el costo de la obra según el expediente técnico. Entonces, ese presupuesto de obra que está en tu expediente técnico va a determinar qué categoría tiene tu obra. Categoría A va a ser las obras con costos hasta 5 millones de soles, o sea, igual o menor a 5 millones. Las obras pequeñas, llamémosles. Estas son de categoría A. No les vamos a pedir muchos requisitos que tengan que cumplir, porque es una obra básica, ¿ya? Común, por así decirlo. Acá también otra excepción, aquellas obras que estén ubicadas en provincias de zona de frontera como la sierra y de la selva del país, así como las zonas del ámbito de influencia del valle, de los ríos Apurímac, N y Mantaro, el Braen, también pues van a estar consideradas como obras de categoría A. Ahí ya no importa el presupuesto, ¿ya? Si tienes una obra en el Brain que es de 20 millones, lo categorizas como categoría A. Ya lo ha establecido la directiva. ¿Y qué es la categoría B? Cuando ese monto está mayor a 5 millones y hasta los 10 millones. Es la categoría B. Y la categoría C, las obras complejas, ¿ya? Para este tipo de modalidad. Que va a ser aquellas obras con un presupuesto mayor de 10 millones. ¿Y para qué categorizamos, pues? Para pedir exactamente los requisitos exigibles, ¿no? Para que se ejecute ese tipo de obras. Muy bien, hay una pregunta que hablan en Loreto. Solo se hará con categoría A. Sí, si está en frontera, como dice acá, igual que en Tacna, ¿no? En zona de frontera de la sierra y de la selva, aplica pues la categoría A, obviamente. La definición es sencilla y ustedes mismos con este numeral categorizan como tiene que ser. Me preguntan, ¿la categorización se puede dar por etapas? Ejemplo, hay una obra que lo hacen por etapas o hay una obra que lo hacen por tramos, una carretera. Una carretera lo parten, es un solo cuya, es un solo proyecto. Tiene una inversión de 115 millones. Ejemplo, esta es la carretera Sina-Yanaguaya, acá en mi región de Puno. Tiene separado 3 tramos. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. El tramo 1 es de 20 millones, el tramo 2 es de un tramo pequeño, digamos, de 4 millones, y el tramo 3 es de 10 millones. Como entidad, cada tramo tiene su expediente técnico. Esa es la condición. Si la etapa o tramo tiene su expediente técnico, lo puedes categorizar individualmente. Así los 3 tengan el mismo CUI. Entonces, la entidad puede decidir que ese tramo 1 de 20 millones lo haga por contrata. Excelente, está en toda su libertad. El tramo 2, que es una obra pequeña, un tramo pequeño, que está a 4 millones, ¿lo puedo categorizar como categoría A porque es menor a 5 millones? Sí lo puedes hacer, siempre y cuando cuente con su propio expediente técnico, porque allí vas a determinar el monto, pues, ¿no? No lo puedes juntar. Eso es lo que pasa, pues, en Puno. Esa carretera es una obra emblemática y tiene así tramos, ¿no? Pero no estamos hablando de un tramo de 4 millones, es un tramo de, ¿cuánto? 50 millones con todas las modificaciones hoy en día. También la entidad puede hacerlo por administración directa,
pero ya no lo categoriza con categoría A, sino con categoría C, porque ya superó pues los 10 millones. Entonces, sí se puede hacer la categorización cuando trata de tramos o etapas, ¿no? Así de simple. Es una pregunta muy recurrente y ya está aclarada. ¿Qué es un expediente técnico de obra? Bueno, es un conjunto de documentos, ¿no? Antes la resolución en 2 líneas mencionaba su contenido. Ya respondí a la pregunta que escribieron de los tramos y ya con un ejemplo queda claro. Cuando es un conjunto de documentos, me refiero. Memoria descriptiva, diseños de ingeniería, planos, especificaciones técnicas. Si es un solo proyecto, excelente. Ya, con eso termino. Ya les he explicado. Así la obra sea un solo proyecto y esté separado por tramos. ¿Cómo separas por tramos? Que cada tramo tenga su expediente técnico. Esa es la condición. Si cada tramo tiene su expediente técnico, lo categorizas por expediente técnico. Si tú gustas hacerlo por administración directa. ¿Ya? Voy a resaltar eso al final, no se preocupe. Seguimos, el expediente técnico antes mencionaba en 2 líneas qué es lo que contenía. Ahora ya se tiene pues más de 10 documentos que debe tener este expediente. Y lo que se ha incidido, porque esto ya lo conocen, no hay expedientes sin planos, pues, por ejemplo, ¿no? La lista de insumos, la parte de presupuesto. Esta parte de calendarios es importante, calendarios de adquisición de materiales, pero tiene que hacerlo pues de manera responsable, ¿no? Lo más asemejado a la realidad, porque allí suceden los retrasos el calendario de utilización de equipos y maquinarias, el calendario de utilización de mano de obra calificada y no calificada, también pues el calendario de avance de obra valorizado, el presupuesto analítico. Entonces se ha incidido bastante en esos documentos tan importantes, ¿no? Porque de eso va a servir pues, y miren, este expediente técnico va a tener 3 filtros, hasta en 3 momentos diferentes, en 3 etapas o fases diferentes dentro de la directiva, ¿no? Dentro de esa gestión, gerencia de proyectos o de ejecución de obras públicas. Primero, cuando la entidad pues decide que lo haga un tercero, un consultor, ¿no? O la entidad misma elabora su expediente. Para aprobar ese expediente tienen que haber revisores. Esos revisores verán, pues tendrán sus directivas internas, es más, no limita esta directiva a que la entidad cree sus dispositivos internos legales para que regulen la aprobación de expedientes técnicos. Y allí evaluarán el primer filtro, esos revisores y esos responsables de aprobar este documento tan importante. Luego, habrá pues una etapa donde se contrata al residente y la primera tarea del residente va a ser revisar el expediente técnico. Y no lo va a revisar en un día, en 2 días, ni en una semana. Va a tener de 15 días, si es que la obra es menos de 120 días, y de 30 días, si es que es mayor a 120 días. Más adelante está en la parte de ejecución ese detalle, ¿no? Luego que revise el residente, lo pasa pues y allí entra el supervisor o inspector de la obra, que también va a revisar el expediente técnico. Vieron 3 momentos y luego se va a advertir ciertas cosas que lo comentaremos más adelante. ¿Cuándo corresponde la actualización de un expediente técnico? Y esto lo dice también el INVIERTE-P. Cuando el expediente tiene una antigüedad mayor a 3 años, ¿no? Para proyectos de inversión. Y cuando el expediente técnico tiene una antigüedad mayor a 1 año para IOARTS, aquellos considerados no proyectos. Cuando el expediente técnico tiene un presupuesto de obra con antigüedad mayor a 9 meses, se debe actualizar ese presupuesto. Obviamente, muchos numerales de la directiva tienen similitud con lo que está escrito en la ley y el reglamento de la contratación pública. Y está bien, no está prohibido. Tenemos ya esa base, ¿no? Por esto de los 9 meses de actualización del valor referencial, ¿se acuerdan? En una obra por contrata, aplica también para obras por administración directa. Funciones de los órganos y unidades orgánicas de las entidades. Las entidades tienen pues toda su estructura orgánica, ¿no? Y estos que van a estar involucrados con la ejecución de obras van a encargarse de planificar, programar, ejecutar y supervisar estas obras por administración directa. Desde el inicio hasta la culminación y liquidación de la misma, ¿no? Es importante contar con esa independencia de funciones, la separación de funciones, la coherencia entre asignaciones de competencia, la rendición de cuentas, la no duplicidad, la coordinación y otras reglas establecidas. Ustedes han visto el término seguramente de la OAD. ¿Qué es la OAD dentro de la directiva? Es esa oficina de obras por administración directa. Y siempre los funcionarios preguntaban, ¿no? Decían,
tengo que crear una oficina obligatoriamente, como establece la directiva. La directiva da ese nombre y dice que esa oficina va a ser la unidad de ejecución de inversiones. Si tú eres un gobierno regional que tiene una gerencia regional de infraestructura que se encarga de las obras por contrata y a su vez de las obras por administración directa, excelente. No es necesario crear una oficina independiente. Puedes allí llevar a cabo todo esto de planificar, programar, ejecutar y supervisar. Lo que sí debes actualizar en tu MOVROF son las funciones que no están y están así descritas en la directiva hoy en día, que las vamos a mencionar también. Otra novedad que trajo esta directiva es pues la aplicación del modelado BIM, elaborar y aprobar el expediente técnico con el uso del BIM. Pero ojo, no para todas las obras, ¿ah? Para esas obras que tengan la categoría C, las más complejas, aquellas obras que tengan un presupuesto mayor a 10 millones. Tienen que aplicar la metodología o el modelado BIM. Este BIM no es capricho de la Contraloría. Ya el INVIERTP, este Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, ha establecido una guía nacional del BIM desde el 2018, incidiendo de que todos los proyectos pues apliquen el BIM. Y allí está detallado el uso. Entonces, todo funcionario que decida, porque está en sus manos, nadie le va a obligar a hacer las obras por administración directa, que decida hacer su obra compleja por administración directa, mayor a 10 millones, tiene que hacer el modelado BIM. Y el modelado BIM, pues todo un mundo, ¿no? Es algo novedoso, entre comillas, que no todas las entidades están aplicando. Aquí en la directiva para obras por administración directa se está pidiendo solamente hasta dos usos, el uso 16 y el uso 5, para la aprobación y elaboración del expediente técnico. El uso 16 es la detección de interferencias e incompatibilidades, según la guía del BIM, Guía Nacional del BIM, en su versión 2023. Así está. Eso es lo que deben conocer, lo que deben anotar, ¿no? Por eso esta directiva va a involucrar la capacitación constante del funcionario servidor público. Asimismo, los mismos auditores de Contraloría ya están capacitándose en lo que es BIM, en lo que es estos mismos cursos. Muchos de ustedes serán auditores. ¿Por qué? Porque el funcionario está yendo a Contraloría a preguntar pues sobre esta directiva. Y no es tampoco que esté compleja su entendimiento, sino que hay que saber pues interpretarlo, saber utilizarlo, ¿no? Para eso son estas charlas, estos webinars que cada jueves se dan. Entonces, como les decía, hay una oficina de obras por administración directa, la OAD. Es la encargada de dirigir, planificar, organizar y administrar la ejecución de obras públicas por administración directa de la entidad. No es necesario, repito, crear una nueva oficina. Si tú eres grande, el gobierno regional, tiene su gerencia de infraestructura, asume las funciones de la OAD. Y aquí dice, ¿no? Esta unidad orgánica de la entidad orgánica de la entidad que asuma estas funciones será la unidad ejecutora de inversiones, la oficina de infraestructura o la que corresponda. Y así funciona pues nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, en un gobierno regional existe la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Obras, ¿no? Ello tiene que juntarse a la OAD. No, porque tenemos el principio de independencia de funciones, que exista pues decisión de la entidad, y eso siempre han dicho los funcionarios, ¿no? Aquí dice solamente se detalla y se precisa mucho de la OAD. Voy a desaparecer la oficina de supervisión y voy a desaparecer infraestructura para crear una OAD. No. Si tienes tu oficina de supervisión, que trabaje como la oficina de supervisión, que se encargue de la supervisión de este tipo de obras. Pero ¿qué tal si hablamos de un gobierno local, pequeño, que a lo mucho tendrá pues una gerencia de obras y desarrollo urbano, digamos? Y esa gerencia ve todo lo que es obras, independientemente de su modalidad, si es contrata, si es administración directa. Obras en ejecución, supervisión, es más. Se le va a obligar a ese gobierno local, a ese gobierno pequeño, en generar más oficinas, si a las justas tiene presupuesto para contratar a ese personal nada más, a ese ingeniero que vea todo ello. No se le puede obligar. Por eso muchas cosas va a ser decisión de la entidad. Con que cumpla y esté en estas funciones detalladas de los índices, del literal A hasta la N, del numeral 6.7 de la directiva, excelente, no hay ningún incumplimiento. Está adecuándose. Eso es lo que se espera, ¿no? No les obligamos a que crean esta OAD. Obviamente, para resaltar, una de las funciones que recuerdo de esta oficina es
suplir al residente de obra. Cuando el residente, digamos, se fractura el pie o tiene un accidente o tiene una inasistencia que no va a asistir a la obra por unos 10 días. ¿Qué pasa? La obra se paraliza porque no tiene residente. No hay un suplente, ¿no? Entonces allí asume esa función de residencia la oficina de obras por administración directa o la gerencia de infraestructura, lo que decida la entidad, ¿no? Esa es una de las funciones. No sé si estarán en sus MOF, en sus ROF, pero deberían actualizarse, ¿no? Si es que no lo están. Y así hay pues más de 10 funciones donde tienen que adecuarse, tienen que actualizar esos instrumentos de gestión. Otro aspecto general que ha incidido la directiva es en el personal clave. ¿Qué es el personal clave? La directiva ha contemplado hasta 7 personales. No se preocupen, ahorita hablamos del supervisor y el inspector. 7 personales. El residente de obra. ¿Quién puede ser residente de obra de una obra por administración directa? Un ingeniero civil, un arquitecto, un profesional afín. Arquitecto, obviamente, proyectos de edificaciones, según su competencia, ¿no? Ingeniero civil puede ver, pues, riego, carreteras, lo que se le dé su alcance. ¿Y por qué hemos puesto profesional afín? Hay obras, como les mencionaba, de electrificación, que no lo va a ver, pues, un ingeniero civil, lo tiene que ver un ingeniero electromecánico, seguramente. Aquellas obras de empresas, pues, eléctricas que hacen, ¿no? Allí está, pues, lo que calza profesionales afines. ¿Tiene que estar colegiado y habilitado? Obviamente, ¿no? Y aquí está la experiencia y acá está el reclamo de muchos funcionarios. Dicen, experiencia en el sector público, categoría A, no se considera, ¿no? Categoría B, categoría C. No es necesario, no es obligatorio pedir experiencia en el sector público. Pero la entidad puede poner en sus términos de referencia la experiencia. No lo exige la directiva, pero sí lo puede complementar la entidad. En la experiencia específica, en la categoría A se pide 2 años, para la B 5 años y para la C 8 años. ¿Se dan cuenta cómo crece estos años de experiencia? Por la complejidad de la obra. ¿Cómo determina la complejidad? Por el presupuesto, sencillo. Entonces acá la observación es experiencia exigible como residente, inspector y o supervisor de obra. Y aquí es donde los funcionarios, pues, bueno, más que todo los egresados, no están pues conformes, ¿no? Porque dicen, yo soy egresado de la uni, estoy saliendo, ya me titulé, no tengo experiencia. ¿Puedo ser residente de obra algún día? No lo podrás hacer si es que no pasas 2 años como residente, inspector o supervisor de obra. Pero ojo aquí, y esto ya está aclarado. ¿Dónde obtengo pues la experiencia en todo caso, no? La salvedad es la siguiente, de que tú puedes obtener experiencia en el sector privado. Puedes hacer obras por contrata, como residente, como inspector, como supervisor. Un ejemplo más claro, hay una inmobiliaria que está haciendo una edificación multifamiliar de 10 pisos y tú eres pues un ingeniero bastante joven y muy bueno y realizas pues te dan el cargo de residente de ese edificio, ¿no? Y lo haces pues en 2, 3 años. Si es que esa empresa mobiliaria te da un certificado de trabajo, un certificado por los 2 años como residente, ya cumples esta condición para la categoría A. Podría ser un residente de obra para las obras de administración directa en la categoría A. Esa es la salvedad. Ahora, no ha sido capricho o querer perjudicar al personal joven, sino que la estadística, los números nos han reflejado de que las obras, pues lamentablemente, las obras por administración directa, en muchas instituciones, no voy a generalizar que en todas, en muchas, han dicho, pues es para que obtenga experiencia, pues el profesional nuevo, que se practique en una obra por administración directa. Ya, lo estoy hablando así, un poquito más fuerte, ¿no? Entonces, queremos, esta directiva ha querido frenar ello. Para que una obra de administración directa, que es más compleja, es más, porque el recurso es más controlado por la propia entidad, debería contarse con mayor experiencia en los ingenieros que la ejecutan. Ese ha sido el motivo de que se considere para el residente y para el supervisor años de experiencia como residente, inspector o lo que corresponde en obras similares, ¿no? Repito, no es capricho de Contraloría. Como les digo, esto no ha salido de Contraloría nada más, de inspiración de algunos. Ha habido concertación
con muchas otras instituciones, con muchos otros colegios. Es más, muchos opinaban de que desaparezca este tipo de modalidad, pero tampoco podíamos llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos a ver cuánto frena pues ese porcentaje, cuánto reduce en lo que es paralizaciones de obra con la aplicación de esta directiva que ya entró este mes, ¿no? Ahora, hablando del supervisor, las mismas condiciones. Aquí hay un punto importante. Es obligatorio para las obras equivalentes que la ley de presupuesto lo establece, ¿no? Cada año la ley de presupuesto menciona, ¿no? Se contrata al supervisor de obra cuando el valor referencial es mayor a 4.300.000 soles. Eso va a ser aplicable también para esta directiva, para este tipo de modalidades. Así de simple. Como ya les dije, esa experiencia ya les he dado la salida, ¿no? ¿Cómo puede obtener esa experiencia? Tendrá que irse a otra región que encuentre pues experiencia en el sector privado. No hay otra. Así de simple. Así está la directiva, así se rige. Como les decía, va a ser obligatorio tener una obra que es de 5 millones. ¿Inspector o supervisor? Según la directiva dice que tiene que ser inspector. Tienes que contratar a un supervisor de obra. ¿Por qué? Porque superó el monto que establece la ley de presupuesto, que para el 2024 es 4.300.000 soles. Si una obra es pequeña, de 3 millones, ¿inspector o supervisor? La entidad puede decidir poner a un inspector. Diferencia entre ambos, ya saben las definiciones. Inspector es de la misma planta, de la misma entidad. Supervisor, una persona tercera que yo la contrato, ¿no? Ojo aquí sí yo ya veo preveo de que las entidades deberían hacer buenos términos de referencia, buenos contratos. ¿Por qué motivo? Porque acá el tema del plazo de ese contrato va a ser variable. Entonces, allí está la tarea de esas entidades. ¿Ya? Es más, del residente. El residente es el que va a contratar también a su personal, ¿no? Obrero y demás. No estamos limitando el régimen, ¿eh? Como lo desee contratar, lo puede hacer. La idea es que se cumpla hasta culminar esa obra. Eso es lo que se pretende. También se habla de un administrador de obra, que va a ser un administrador, un contador, un economista, un ingeniero industrial o carreras afines. Colegiado y habilitado, sí, ¿no? Ya no va a haber un bachiller. Para todas las categorías. Sector público, experiencia sin experiencia para la categoría A. Para la categoría B, 2 años. Para la C, 4 años. Experiencia específica ya lo regula. 1 año para categoría B, para categoría C, 2 años. Veremos cómo va esto, ¿no? Estas son para las obras nuevas. Ojo, ¿eh? Ya en las últimas láminas hablaremos las excepcionalidades. ¿Cuál proyecto, cuál obra se va a hacer con la directiva y cuál no? Hablamos del ingeniero de seguridad, ¿ya? O SOMA, que viene a ser un ingeniero de seguridad, un ingeniero industrial, un ingeniero civil o cualquier profesión afín. Colegiado, claro que sí. Para la categoría A no se exige, ¿ya? Para la categoría B, de 2 años. Para la C, en el sector público, de 4 años. Aquí sí, no te estoy pidiendo en el mismo cargo. Ya, pues, con que cumpla funciones de seguridad, que haya sido experiencia, pues, en este rubro, es válida la experiencia. La limitación ha sido para el residente y supervisor, porque son los responsables directos de la obra, pues, ¿no? Son los dueños de la obra, como quien dice, en lo que refiere a su ejecución y supervisión de la misma. El ingeniero de calidad, igual, ingeniero civil, industrial o profesión afín, colegiado y habilitado, claro que sí, es opcional para la categoría A. La entidad puede decir si lo contrata o no lo contrata. Y hay requisitos, ¿no? Que son similares, como se dan cuenta. El asistente de obra, ahora pues va a ser bachiller o titulado de ingeniería civil, de arquitectura, carreras profesionales o técnicas afines. Titulado no, pues porque es bachiller desde lo mínimo, ¿no? Colegiado y habilitado no aplica, opcional. Para la B y C sí tiene que haber, con 2 años de experiencia, 3 años, y así como asistente también seguramente, ¿no? Y finalmente el almacenero. Ya no va a ser pues aquella señora donde tú le enseñas, ¿no? Así se va a llevar el control y le explicas. ¿Y por qué estuvo en la obra? Bueno, estoy hablando de una entidad X, ¿no? Que puede suceder, espero que no haya pasado, ¿no? De que dice, ha apoyado pues en la campaña y ella está en el cargo de almacenera. Entonces, eso ya no va a ocurrir. Acá tiene que ser bachiller el almacenero o titulado en carreras profesionales o técnicas de construcción, que en lo que refiere al rubro construcción, pues, ¿no? Obviamente no va a ser titulado ni colegiado, es opcional para la categoría A, para la B 2 años, y aquí está ya establecido estos parámetros mínimos. Tú puedes exigir más,
No está, no está pues negado eso, ¿no? Pero no puedes exigir menos. Ese es el detalle. Esta es la base. Entonces ya les di el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que puede obtener a alguien para ser residente? Es más, va a haber casos donde uno ha sido funcionario pues muchos años, 20 años así gerente de infraestructura, gerente de obras, ¿no? Y puede conocer mucho. Pero realmente alguna vez ha ejecutado directamente como residente o como supervisor, no, he sido gerente. ¿Puedo ser residente? No puede ser, porque la experiencia es como residente. Así de simple, así de tajante está ahora pues la directiva. Estarán muchos en desacuerdo seguramente, pero tampoco es que esté cerrado. Vayámonos a las definiciones, ¿no? Cuenta como residente de mantenimientos. Eso lo va a determinar la entidad en el tema de experiencia específica. Si yo estoy haciendo carreteras y digo que el mantenimiento va a ser calificado como una obra similar porque tiene partidas y lo sustenta, sí podría considerarse. Está en manos de la entidad. Eso no lo dice la directiva, no lo puedo decir yo. Lo dirá pues la autoridad, ¿no? Los especialistas de la entidad que van a determinar qué es similar y qué no es similar. Así de simple. Para obras por administración directa, claro, obviamente, me dicen, ¿no? Se tiene que verificar los grados y demás que sean colegiados. Eso es una fiscalización posterior y un control interno que debe hacer la entidad. Es más, uno no creo que se atreva a falsear documentos, porque ya son considerados hasta delitos, imagínense. Entonces, todo eso se va a verificar. Igual, cuando les digo, ¿no? Un inmobiliario que te dé un certificado de trabajo, tú lo falseas. ¿Qué va a pasar? El control o ese control, esa fiscalización posterior, se preguntará para el inmobiliario si ha emitido ese certificado, ¿no? ¿Qué tal cae control y va a verificar esa obra? Lo primero que va a ser los perfiles, si se ha cumplido, porque esto está escrito en una normativa. Ojo en ello, por favor. Para la ejecución de obras tienes que conocer obras por administración directa de lo que es el sistema de InvierteP, ¿no? Sí o sí debes conocer, porque de allí nace, pues, un proyecto. Y quiero que quede claro esto, el InvierteP no solamente habla de obras. Un proyecto puede ser la adquisición de buses, ¿ya? Que mejora, pues, cierto, en una universidad ese es un proyecto, tiene su CUI, ¿no? La prestación de un servicio es considerado un proyecto. Definición, que tenga un inicio y un final, eso es un proyecto, ¿no? Y que cierre, pues, ese cierre de brechas, ¿no? Que se quiere. Entonces, nosotros vamos a incidir de esos tres tipos, lo que es obra pública, ejecución de obras, que es considerado como proyecto, ¿no? Y también las IOARs, que son un grupo aparte, que son los no proyectos. Y aquí tienen que conocer ustedes, pues, el cierre de brechas, el planeamiento estratégico, el enfoque territorial, el impacto, previsión, transparencia. La directiva ya no ha entrado a esta etapa, a esta fase de inversión. ¿Por qué? Porque ya está regulada, pues, por el InvierteP. Entonces, hemos entrado desde la preparación y decisión de tomar esa decisión de ejecutar una obra por administración directa. Y estos son los ciclos de inversión. La programación, actual principal, el OPMI, ¿no? La formulación y evaluación, la unidad formuladora, quien declara la viabilidad asumiendo la responsabilidad de diseño y costos. Aquí sale pues la partida de nacimiento de la obra, ¿no? Aquí es donde vamos a incidir bastante en lo que es ejecución de obras. La ejecución. ¿Quién lo ejecuta? La unidad ejecutora de inversiones, ¿no? Y ahí dentro de ella está pues la OAD, ¿no? La Oficina de Obras por Administración Directa, en este tipo de modalidad. Y finalmente el funcionamiento, que es lo que se espera, pues que se cierre este ciclo, ¿no? Donde se garantiza pues el funcionamiento, la operación y mantenimiento de todo proyecto de inversión. ¿Ya? Las cuatro fases. Otro tema que tienen que conocer ustedes, tenemos la contratación de bienes y servicios. ¿Y bajo qué ley vamos a tomar esto? Con la ley de contrataciones, pues, ¿no? Siempre y cuando el monto sea, pues, mayor a 8 UITs. Y aquí vamos a contratar bienes, que van a ser los objetos que requiera, pues, esos insumos, ¿no? La compra de los insumos para la ejecución de la obra. El suministro, término importante, es la entrega periódica de los bienes, ¿no? Yo voy a mandar suministros para la entrega de cemento, porque no desde un inicio voy a utilizar el cemento. Las partidas, ¿qué va a definir los calendarios, ¿no? Los cronogramas? Tiene que estar bien, pues esa gestión de cronograma tiene que funcionar. Por eso ahora, por eso se está pidiendo pues 2 años como mínimo al residente, que haya ejecutado, que sepa hacer pues requerimientos buenos y demás, ¿no? Ese es el motivo. Los servicios.
vas a contratar obviamente a todo tu personal clave y eso es un servicio. ¿Lo van a hacer? Sí, utilizando la ley de contrataciones si es que el monto supera las 8 ITs. Las fases de un proceso de contratación pública ya saben, las actuaciones preparatorias, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Aquí es donde sucede pues bastantes irregularidades, ¿no? Del comité de selección se ven muchos favorecimientos, eso tiene que frenar, pues ustedes son profesionales, con buenas prácticas, correctos, idóneos, íntegros, y no va a ocurrir ello, ¿no? Aquí tenemos los procedimientos de selección, la contratación directa, la comparación de precios, la adjudicación simplificada, la subasta inversa electrónica, la licitación, el concurso público, ¿no? Ustedes como funcionarios, si trabajan en la OAD, en la Oficina de Infraestructura, tienen que meterse en capacitaciones de lo que es contratación pública, tienen que meterse en todo un programa de qué es inversión pública, ¿no? Esas normas de su ámbito, de su competencia. Y aquí están los montos. Cuándo se aplica qué tipo de procedimiento, ¿no? Esto lo determina obviamente el área usuario y también pues el actor principal es el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones. Obviamente vamos a hablar de bienes y servicios. Obras no, porque esto es obras por contrato. Bienes y servicios. Sí, las diapositivas va a estar colgado. Yo acabando voy a mandar un correo a la escuela para que lo cuelgue esta diapositiva actualizada, ¿no? Unidad 2. Entramos a la aprobación, preparación de la ejecución de obras por administración directa. Y acá quiero mostrarles las fases o las etapas, ¿no? Miren, así está distribuida la directiva. Por eso es un tema de procesos, ¿no? Cumple pues esa gestión del proyecto, en la construcción, ¿no? Desde la aprobación del expediente técnico, ¿qué debe contener? Ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Cuáles son los documentos mínimos que debe tener? El modelado BIM para las categorías C. Luego ahora pasamos a la aprobación de la ejecución de la obra por administración directa. Y aquí se elaboran informes técnico, legal y presupuestario. Y se aprueba la ejecución por administración directa. Previo, no ha iniciado la obra. Ni siquiera contrataba al residente supervisor. En la preparación recién se contrata y en la ejecución vamos a ver todos estos temas, ¿ya? Es amplio, pues, obviamente. Esta es una pequeña charla de reflexión para que ustedes lean, de motivación, para que ustedes lean toda la directiva. Y no solamente es la directiva, acabando les voy a dar la novedad, ¿no? La aprobación de la ejecución de obras por administración directa. Antes lo teníamos en doctrina, o sea, ¿qué quiere decir? En bibliografía de especialistas, de conocedores del tema, que siempre mencionaban de un informe técnico, legal y presupuestario, ¿no? Las entidades muchas han cogido esa bibliografía y lo ha establecido en sus dispositivos internos legales, en sus directivas internas. Lo han establecido y lo han puesto allí, que exista un informe técnico que sustente, pues, que se ejecute este tipo por administración directa, ¿no? Este tipo de obras. Esto ahora ya está plasmado en la directiva. Se tiene que hacer. Se va a velar por la parte técnica, que todo sea confiable, que se llegue pues a ese producto, a esa conclusión de la obra, que dé el objetivo, el fin para el cual fue propuesto, ¿no? Entonces, para esto, ¿en qué consiste esta aprobación de la ejecución de obras por administración directa? Consiste pues en presentar estos tres informes. El primero es un informe técnico, después un informe legal y un informe presupuestario, con el fin de asegurar, ¿no?, que la entidad pueda llevar a cabo la obra de manera célere, transparente y en las mejores condiciones de calidad, costo y oportunidad. Los factores críticos que yo denomino en todo proyecto, ¿no?, en toda obra. La calidad, se debe velar siempre la calidad. Ahora la directiva ya ha puesto en la ejecución el protocolos que se tienen que seguir, las pruebas de calidad que se deben realizar. Es obligatorio, ¿no? Antes no estaba, pues, no lo cumplían, ¿no? El costo, siempre hay variación, ¿no? Adicionales, ¿se acuerdan del término prestaciones adicionales de obra? Eso aplica para las obras por contrata. Aquí vamos a hablar de modificaciones y modificaciones significativas. Esas modificaciones va a traer pues consigo incrementos en el presupuesto, seguramente. Y la oportunidad refiere pues al plazo. Ustedes saben que toda ampliación de plazo va a generar que el plazo fin de la obra se recorra, pues, ¿no? Y con esto vamos a reducir riesgos de paralizaciones por deficiencias en el expediente técnico. Entonces ya hay todo un proceso de aprobación, ¿no? Tiene que sustentarse. ¿Quién emite el informe técnico? Obviamente la OAD, la oficina que conoce de obras, ¿no? Emitirá y dirá pues que esto sí lo podemos hacer, contamos con la maquinaria, contamos con el profesional, tenemos acá todo un pool de profesionales, equipos y lo podemos realizar.
la entidad propia. Ese es el informe técnico. Y es más, ya se ha dado hasta un esquema que tiene que contener. Ahí hablarán del presupuesto y demás, ¿no? El informe presupuestario, la oficina de presupuesto dirá, pues, sí, se cuenta con el presupuesto, al 100% sería lo óptimo. No, pero eso no ocurre, pues, doctor, no tenemos. Lamentablemente, si no tienes, no vas a poder, pues, ejecutar una obra por administración directa. Tendrás que hacer gestiones o limitarte a hacer obras, pues, del presupuesto que te alcance. Porque valgan verdades, uno de los factores que ha incidido en esta paralización de obras es la falta de presupuesto. Un caso, se tiene una obra de un estadio de 10 millones, ejemplo, un estadio pequeño, 10 millones de soles. Y la entidad decide, pues, de que a la vez se ha animado a hacer, pues, todo por administración directa, 5 escuelitas pequeñas de 1,5 millones. Reparte esos 10 millones en esas 5 escuelas y le da 2 millones al estadio. Miren, así manejaban por los presupuestos. Y esto no es que yo me invente, son casos reales que les comento. ¿Y qué pasó? Las escuelitas se les acabaron porque no les dieron tampoco su 1,5 millones, les dieron 800,000, digamos. Se les acabó así paralelamente. Ya tenemos 5 obras paralizadas ahí. Y al estadio más aún, con 2 millones ha llegado pues al 30% y ya no puede acabar porque sigue solicitando el resto de sus 8 millones que le quedan pendientes. Eso es lo que ha pasado. Ahora quiere que el presupuesto esté destinado netamente para ese proyecto. Y eso es lo que ha incidido a la directiva. Y yo opino que está bien porque eso va a frenar ese punto importante que es la falta de presupuesto en obras por administración directa. Y aquí están los requerimientos para la aprobación. Que tengan pues los informes, que estén acorde a los planes de desarrollo de la entidad, que pertenezcan al sistema del INVIERTE-P, que el expediente técnico esté aprobado, que se cuente con profesionales técnicos y el personal administrativo. Eso lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído en muchos libros, pero ahora ya está en la directiva. De cumplimiento obligatorio, obviamente. Y así, tenemos hasta la contratación de adquisiciones menores a 8 ITs. Se puede tener la propiedad o alguna modalidad legal de uso de equipos y maquinarias. Acá ha habido preguntas, ¿no? Se está pidiendo que te puede atender, pero no es para escoger a él directamente. La directiva menciona eso para acreditar este informe técnico y adjuntar y decir, sí tengo disponibilidad de poder contratar, pues, maquinaria que pueda hacer esta obra para mi entidad. Para eso es el motivo. Muy bien, todo va ligado, ¿no? Me comentan en el chat muchas buenas modificatorias, pero tampoco no es que el profesional debe estar reconocido con un pago justo. Eso ya escapa de Contraloría, ¿no? Ya Contraloría no va a regir lo que es los montos para un residente, para un supervisor. ¿Quién determina? La entidad. La entidad convocará al supervisor, ¿no? En su contratación y dirá, se te va a pagar, pues, no sé, 3,000 soles. Y el supervisor va a tener la decisión de trabajar o no a ese precio. No trabaja, se queda sin supervisor. Tendrá que gestionar y subir un poco más ese presupuesto, ese sueldo, ¿no? Porque esa es otra realidad. Por eso digo, recién entra en vigencia. Ahorita yo creo que los proyectos nuevos van a tener que cumplir todo lo que dice la directiva. Desde lo que estamos hablando, desde la aprobación de la ejecución de una obra por administración directa. Imagínense. Entonces, sí, tenemos ese reto, ¿no? De ver cómo nos va. Pero de todas maneras, a lo que estaba antes, veremos la mejora. Y acá el informe técnico está en el anexo 7. Pueden ver ahí, habla de la viabilidad, la revisión del expediente técnico, la verificación de la capacidad técnica de la entidad. Y está todo el esquema que se debe cumplir. El informe legal, como les decía, lo hace asesoría jurídica, el informe legal, donde dice pues que cumplan las normas, ¿no? Las mismas directivas y tal. Y tienes el modelo del informe legal en el anexo 8, ¿no? En este informe legal también se asocia al anexo 6. Sí. El anexo 6, por ejemplo, menciona de ciertos permisos, ¿no? Yo voy a hacer una carretera. ¿Qué tengo que tener? El estudio de impacto ambiental, aprobado. ¿Qué tengo que tener? El certificado del CIRA, ¿no? Eh, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, porque así me exige la ley. Tengo que tener todo eso que involucre, pues, mi proyecto. Mi proyecto, si es vías, voy a hacer trazos, tengo que tener todo eso aprobado. Miren, eso es lo que va a sustentar el informe legal. ¿Qué más? La elaboración del informe presupuestario. Aquí es elaborado por la Oficina de Presupuesto. Debe validar que se cuente con los recursos presupuestarios disponibles o proyectados según el calendario de avance de obra valorizado. Tiene que asegurarse eso. Ya no va a haber movimientos, ¿no? Como les contaba.
De ser favorable el informe, debe anexar en la certificación y previsión presupuestal según corresponda. Ya te obliga a tener todo el presupuesto. Y está muy bien, porque eso va a frenar. Eso no ha salido del antojo de alguien. Ha habido investigación, datos estadísticos que lo prueban así, ¿no? Eso es lo que nos dice que las obras están paralizadas por falta de presupuesto. Nunca previeron el 100%. Aquellas entidades pequeñas, muchos venían, alcaldes me decían, a mí me dan pues 200.000 soles y yo avanzo medio kilómetro. Después al otro año, otro medio kilómetro con otros 200.000. No, ya no vas a hacer eso con esta directiva. Con esta directiva tienes que tener todo para poder ejecutar esa obra por administración directa. Así se ha limitado, ¿no? Para tener ese freno. Esa es la verdad. Entonces, acá está el anexo 9 que menciona todo el esquema del informe presupuestario. Eso respecto a la aprobación de una obra por administración directa, ¿no? Preparación. En la preparación voy a explicar con esta línea de tiempo. Va a haber dos tipos. ¿Y en qué varían? En los plazos, porque las etapas o los procedimientos son los mismos. Para una obra de administración directa, cuyo plazo es menor a 120 días, ¿qué va a pasar? Primeramente se aprueba el expediente. Acá la fecha, la directiva iba a entrar en vigencia pues el 1 de abril. Por eso puse mayo, ¿no? Pero no, esto recórranlo, si quieren ver las fechas, al 6 de junio, ¿ya? Entonces, la aprobación del expediente técnico se da ya con la vigencia de la directiva. Apruebas el expediente, luego ¿qué pasa? Haces la aprobación de la modalidad, presentas tus 3 informes. Luego vas a tener hasta 90 días para qué. Allí vas a gestionar pues la contratación del residente, del supervisor, de tu personal clave según las exigencias de la directiva y la categorización de tu obra. ¿Es poco? Hasta, ¿no? Hasta 3 meses tienes. Puedes hacerlo en un mes, eres eficiente, eres eficaz, hazlo en un mes, no hay problema. Si ya tienes el residente, tu obra es pequeña, ya tienes de la misma entidad, va a salir tu personal, excelente, lo haces antes, reduces, pero se da un tope hasta 90 días. Se contrata, inicio de actividad del residente, entra el residente a trabajar. ¿Y qué es lo primero que va a hacer el residente? Va a elaborar el informe de revisión del expediente técnico. Y para esto va a tener 15 días. Luego de esos 15 días, el residente entrega al inspector o supervisor el informe de revisión del expediente técnico. Y aquí entra recién el supervisor o inspector, ¿no? Ya hemos dicho cuándo uno, cuándo el otro, ¿no? Obligatorio cuando el presupuesto es mayor a 4.300.000 soles, supervisor. ¿Y el supervisor qué va a hacer? Va a revisar, ¿no? Va a revisar y va a dar su opinión a la OAD sobre la entrega del informe pues, de revisión del expediente técnico. 7 días. ¿Y luego qué va a hacer la OAD en 7 días también? Va a revisar, va a validar y va a aprobar va a dar, como quien dice, pase a que se inicie la obra con ese expediente técnico, ¿no? Pero ojo, acá no va a estar sentado el residente esperando lo que revisa el supervisor y la OAD. No son tiempos muertos. El residente ya va a tener desde este momento que elaborar el plan de abastecimiento de obra. Un término interesante, ¿no? Plan de abastecimiento de obra. Es todas las contrataciones de los insumos, de los requerimientos que se vayan a necesitar para ejecutar esa obra. Lo va a hacer el residente. Por eso, pues, un egresado, no sé en qué nivel saldrá, pues, ¿no? De conocimiento en hacer este tipo de requerimientos y demás. Esa es la razón que mínimamente 2 años como residente. Eso justifica, ¿no? Entonces va a tener, pues, esos 15 días para hacer y elaborar el plan de abastecimiento de obra. ¿Y qué va a hacer luego de eso? Va a presentar, va a entregar el plan de abastecimiento y va a emitir además el requerimiento hasta un 80%. ¿80% de qué? ¿De los requerimientos? No, hasta un 80% del presupuesto de obra. Entonces, los requerimientos lo tengo ¿en qué? En la lista de relación de insumos, ¿no? Es la relación de insumos, lo voy a requerir, voy a hacer sus requerimientos y voy a hacerlo utilizando el cronograma. ¿Qué partidas? El calendario de adquisiciones. Por eso esos documentos van a ser importantes para la ejecución de este tipo de obras. Luego el inspector también va a validar este plan de abastecimiento de obra. Y finalmente, pues va a ser desde allí, desde que entrega el plan de abastecimientos, se va a tener 60 días calendarios, que es un trámite oportuno de requerimientos de bienes y servicios hasta el 80% al área de abastecimientos.
Y también prepara la documentación que se requiera para el inicio de la obra. ¿Por qué 60 días? ¿Cuánto demora pues una licitación pública? Por ahí, ¿no? Es el proceso más grande que se tiene. ¿Va a haber riesgos que se pueda caer el procedimiento? O sea, que quede desierto. Sí, puede haber. Pero ¿qué se quiere? Que el residente con experiencia, entre comillas, haga buenos requerimientos, ¿no? Y no tengamos pues, procedimientos desiertos. Que haya una responsable, pues, cotizaciones, determinación de valores estimados, ¿no? Eso es lo que se quiere. Entonces, por eso se ha considerado 60 días. Tampoco le está obligando a que contrate el 80% de los requerimientos. Puede asegurar por lo menos la contratación de insumos para iniciar los 30 primeros días de esa obra. Con eso puede dar pie. Y aquí es lo mismo, solamente que varía, que el plazo de la obra va a ser mayor a 200, a 120 días y los plazos va a ser pues el doble, ¿no? Casi el doble. ¿En cuánto tiempo va a revisar el expediente técnico del residente? Ya no en 15, va a revisar en 30 días. El supervisor ya no en 7, lo va a revisar en 10 días. ¿Y quién va a dar la viabilidad, va a dar pase para que se presente el plan de abastecimiento de obra? La OAD, en 7 días, ese no cambia, ¿no? Y allí se mantienen los plazos para la contratación. Solo varía la parte de evaluación del expediente técnico. Me decían en el chat, estaba leyendo, dicen, si mi proyecto dura más de un año, ¿cómo yo voy a tener el presupuesto? Pues si a mí me dan presupuestos por año. Excelente, no hay problema. Si tu proyecto es grande y va a demorar más de un año, preverás y tendrás el presupuesto para ese año y ejecutarás para ese año con todos los requerimientos que hemos hablado en láminas anteriores. Y para el siguiente gestionarás y tendrás nuevamente el presupuesto para el siguiente año. Así va a ser el tratamiento cuando excede de un año. No serán muchas obras, ¿no? Pero así tiene que ser. Esto va a depender mucho de la entidad, ¿eh? La entidad tiene un papel importantísimo en este tipo de obras. Va a ser el dueño, pues, de todo ello, ¿no? De cómo va a gestionar todo el presupuesto, contratación de personal y demás, ¿no? Por eso se espera, pues, que los profesionales estén asistiendo a estos webinars, que estén leyendo la directiva, ¿no? Nota importante, las contrataciones de bienes y servicios. Siempre vamos a ver la ruta crítica. Esos cronogramas, ahora se va a aplicar la gestión en el cronograma, ¿no? Un documento tan importante que va a servir, pues, de mucho para poder contratar a tu personal, a tu administrador de obra. ¿Qué dice? Para ello es importante contar con al menos de los insumos necesarios para los 30 primeros días, como les decía. Se recomienda considerar contratación de tu personal clave. Luego, el material y suministro de madera, material para el cerco perimétrico, para el almacén, para las oficinas, ¿no? Los equipos para excavaciones, maquinarias y demás. Todo eso debe preverse en este plan de abastecimientos, ¿no? Los requerimientos. El ingeniero residente continuará con la fase de preparación, contando con un tiempo de 7 días, lo que hemos visto en la línea de tiempo, ¿no? Igual de los 60 días, de los 30 días calendarios que hemos mencionado. Esto va a depender del plazo de la obra. Aquí está detallado, pues, en algunos párrafos. Y aquí muchos preguntaban, ¿no? Que se detalle más de lo que es el cuaderno de obra digital o el registro de Infoobras, ¿no? Miren, el Infoobras ya tiene bastante ahora carga en el sentido de que ha creado y ha registrado el registro de la obra en el sistema Infoobras. ¿Quién lo va a hacer? El ingeniero inspector o supervisor de obra. Será el encargado de las gestiones de la creación de accesos y otorgamiento de permisos para el registro de la obra en el sistema Infoobras. Es decir, será quien realice las coordinaciones entre la OAD y la Contraloría. Eso es lo que se va a hacer ahora en adelante, ¿no? Y ya están haciendo algunas entidades. Ustedes tienen consultas del cuaderno de obra digital, del registro Infoobras, llamen al teléfono de Contraloría, ¿no? Si no me equivoco es el 33-303-1000, ¿no? Llaman y le dicen, derívenme por favor con la oficina de Infoobras, tengo consultas del cuaderno de obra digital. Y allí están prestos a atender todas las consultas que puedan haber en este tema, ¿no? Entonces aquí en este último realiza las actuaciones que dicta la directiva como creación de roles del residente y supervisor. Este es el gestor de Infoobras. Va a registrar, va a generar un operador en la OAD. Este operador va a generar roles al residente y al inspector o supervisor.
y a ellos se le va a dar el acceso a la obra asignada en el sistema Infoobras. Así va a funcionar, ¿no? Antes no, antes ¿cómo era? Solamente lo manejaba pues se encargaba, ¿no? A la unidad de ejecución de inversiones, a que designe a un personal que registre todas las obras. Y lamentablemente cuando hacíamos el seguimiento salía pues en rojo, obra sin documentos actualizados. Ahora no, ya se le ha dado la responsabilidad al residente y supervisor. Por eso se exige que estos profesionales tengan experiencia, vasta experiencia en ejecución de obras, ¿no? Porque es bastante responsabilidad. ¿Debería mejorar los sueldos? Seguramente. Cada entidad actualizará ese tema, ¿no? Que ya escapa de nuestras potestades. Unidad 3, ejecución física de la obra. ¿Qué vemos en la ejecución? El tema de calidad, tiempo y costo siempre. Si lo atendemos, vamos a llegar al objetivo de la obra. Eso nos dice este gráfico. Para el inicio de obra, ¿qué debemos tomar en cuenta? El saneamiento físico-legal, la libre disponibilidad física del terreno, la asignación presupuestal, la designación al residente, inspector y supervisor de obra, o supervisor de obra, ¿no? Que se haya entregado el expediente técnico aprobado por la entidad en original, fedatado y debidamente registrado. Preguntaban, ¿se puede dar el expediente en digital? Sí, pero tienes que tener el documento que realmente lo aprueba, ¿no? Acá ya está citado así, pues, ¿no? Fedatado es más, piden, ¿no? Puedes trabajar con un digital, pero siempre y cuando sea del original. Presupuesto analítico aprobado, el personal técnico ya contratado, la capacidad administrativa del manejo de planillas. Ustedes saben que una hora por administración directa es mucha documentación en la parte financiera. Por eso tienes un apoyo, un administrador de obra, ¿no? Que hará la gestión, el ordenar esos documentos tan importantes, ¿no? Contar con equipos y maquinarias, el cuaderno de obra digital o físico, foliado y legalizado, cuando corresponda, ¿no? Vamos a hablar de cuaderno de obra en esta fase, ¿no? Los cronogramas y calendarios de obras actualizados. Esto para entidades no adscritas al InvierTP. Las adscritas dice que el InvierTP va a dar pues sus normativas especiales, las cuales se recomienda por buenas prácticas que las entidades cumplan con esto para todas sus obras por administración directa. Con esto aseguramos pues realmente que la obra no se paralice más adelante. La regla general, ¿qué dice? Debes contar además con estas acciones. 1. Que se hayan emitido al menos el 80% de los requerimientos de bienes, servicios y personal contemplados en el plan de abastecimiento de obra. Ese plan que alcanza, tienen pues el residente la tarea compleja de hacer los requerimientos, ¿no? De hacer los TDR seguramente, de hacer las especificaciones técnicas de los insumos que vaya a utilizar, hasta el 80% del presupuesto. Que las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y personal sean suficientes para permitir la ejecución de las partidas de la obra de al menos los 30 primeros días calendarios de trabajo. Si tú cumples estos dos, inicias tu obra. Esa es la regla general. Y acá hablamos del cuaderno de obra digital que tanto dicen, ¿no? Que se debe capacitar. Y ahorita vamos a enseñar cómo y quién está capacitando. Como punto 1, el gestor Infoobras, ¿no? Crea los accesos para el operador de la OAD en el sistema. 2, el inspector o supervisor gestiona la creación de los accesos ante la oficina de la OAD de la entidad. 3, el operador OAD crea los accesos del residente y del supervisor en Infoobras. ¿Dónde se va a manejar este cuaderno digital? En Infoobras. Ya, esa es la plataforma. 4. El operador OAD habilita el cuaderno de obra en el Infoobras para su registro por el responsable. Y 5. El inspector registra oportunamente, pues, ¿no? En el Infoobras, registro del avance físico de la obra. Asimismo, pues, eso va a ser a tiempo real, ¿no? Imagínense. El residente realiza el seguimiento y también hace registros en el cuaderno de obra digital, ¿no? Todo en el Infoobras. ¿Ya? Son hasta 6 pasos que se tienen. Es en resumen, pues, ¿no? Y aquí esto quiero explicar este flujo. La habilitación de un cuaderno de obra, ¿cuándo se da? El 1 de junio, este sábado. Ya estamos 6 de junio, ¿no? Nos preguntamos, ¿se encuentra en ejecución la obra al 1 de junio? ¿Al 6 de junio está en ejecución la obra? No, no está en ejecución. ¿Qué hacemos? Habilitamos el módulo del cuaderno de obra digital. Y allí veremos el flujo regular del cuaderno de obra digital, el flujo especial de un cuaderno de obra físico que existe. 2 tipos, ¿no? Al 6 de junio,
¿La obra está en ejecución? Sí está en ejecución, al 1 de junio. Antes del primero. ¿Está en ejecución? Sí. Entonces nos preguntamos, ¿la obra tiene al menos el 10% del avance financiero a nivel de devengado? Si es menor, entonces habilitamos el módulo del cuaderno de obra digital. Te está obligando a que tengas un cuaderno de obra digital. Obviamente este va a tener su excepcionalidad. La excepcionalidad va a ser que si no tiene en tu obra, que es en zonas alejadas, no tienes internet, ¿cómo vas a registrar el cuaderno de obra? Va a ser muy similar a la directiva del OCE. Es más, cuando se propuso este tema del cuaderno de obra digital, se le dijo al OCE, ¿podrías asumir que el cuaderno de obra digital para obras por administración directa? El OCE dijo, no, no gracias, ¿no? Entonces, Contraloría, que está emitiendo la directiva, ha asumido esa responsabilidad de crear la plataforma que ya decidió que va a ser Infoobras, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tu obra supera el 10% al 1 de junio? Y muchos me llamaron esta semana, ¿no? Ya mi obra está al 60%, pues, ¿qué tengo que hacer? El cuaderno de obra digital, ¿con quién lo gestiono? No, no es obligatorio, no se obliga a habilitar el módulo del cuaderno de obra digital. Así de simple. Y aquí tenemos algunos pasos, ¿ya? De cómo funciona el tema del operador, cómo se registran, ¿no? Cómo se habilita el cuaderno de obra. Y tenemos los flujos. Hay dos tipos de flujos, ¿no? Cuando se habla de un flujo regular para el cuaderno de obra digital, ¿no? Quien lo registra, el residente, bastante participación del residente y supervisor, y un flujo especial del cuaderno de obra digital. No quiero pasarlo, quiero compartir lo siguiente, espero se vea. Ustedes entran al Google y se van a Infoobras, ¿ya? En Infoobras entran y te va a salir el primer comunicado, ¿no? Entró en vigencia la directiva, va a salir, ¿no? Bueno, en algunos sale, pero yo lo he bloqueado para que ya no salga. Y se van en la parte de abajo, novedades. ¿Y qué dice? Programación de capacitaciones y asistencia técnica Infoobras para junio. ¿Cómo accedo, doctor? Entras a más detalle y aquí está, la programación y ver detalle. Y te va a descargar un archivo PDF. Y aquí está, participa de las capacitaciones de Infoobras. Y aquí van a detallar lo que es el cuaderno de obra, los flujos de registro para obras por administración directa, obligatorio para todos los gestores, ¿ah? Obligatorio para todos los gerentes de infraestructura. Ellos tienen que estar al día, grabando las capacitaciones, les comparten las diapositivas también y demás. No está colgado en YouTube, tienes que asistir sí o sí. Por ejemplo, he empezado el día martes con el primer punto, que fue la gestión de nuevos usuarios y habilitación del código, a las 9 de la mañana. Aquí está el link para inscribirte, el link para acceder a la reunión, completamente gratis. Es cuestión que se programen y tengan esa dedicación. Ayer, miércoles, que hubo casuística frecuente sobre el registro de obras por administración directa, en la tarde, a las 2:30 de la tarde. Hoy día en la mañana hubo la habilitación y registro del cuaderno de obras digital en Infoobras. Accedan. Pueden entrar, como les digo, al Google y descargan todo este cronograma. Tienen el lunes, el martes, miércoles, jueves, de cada tema de lo que involucra el cuaderno de obra digital, lo que es el registro Infoobras, ¿no? Lo están haciendo así por semana, semana 3, todo un mes, y eso se va a repetir al siguiente mes. Sería bueno que entren, dispongan a su personal, que graben las capacitaciones y puedan no tener problemas, pues. La asistencia técnica se va a dar, van a atender por teléfono, como les digo. Llaman a Contraloría, piden que se les derive a Infoobras y ahí hacen todas las consultas del cuaderno de obra digital, ¿no? Yo estimo que vaya a salir un lineamiento, algún documento, alguna guía de la utilización, pues, de estos registros y demás. Por ahora está en la sensibilización en capacitaciones. Para el público general, completamente gratis, ¿ya? Esto es lo que ustedes deberían ya programarse, poner en su agenda. Voy a asistir desde hoy o desde mañana, ¿no? Desde el día lunes continúa pues las capacitaciones hasta el 27. Y están todos los temas, van a ver que se repiten, es más. Si te has perdido el primer tema, lo recuperas en la siguiente semana. Así de simple. Entonces, ustedes son los que miden sus tiempos. Aquí está a detalle. Me gustaría, pero el chat no me permite compartir solamente comentarios. Se los mando link, ¿ya? Para compartirles por el chat, no se preocupen. De eso se trata, pues, esta capacitación, ¿no? A ver si me dan un minuto, vamos a compartirles. En el chat, por favor, copien ese link y descarguen, ya para todos. Ahí van a descargar el PDF. Continuamos. Ya nos va a ganar la hora.
volvemos a lo que nos quedamos. La provisión de bienes y servicios, el almacén de obra. Toda obra debe tener su almacén, pues, ¿no? Tiene que hacer ese control, los BINCARS, CARDEX y demás. Ahora ha habido un tema de, no cuestionamiento, sino consultas. Acá dice, deben ser entregados al finalizar la obra los insumos que sobran a la oficina de patrimonio, de control patrimonial de la entidad. Y las oficinas de patrimonio nos han llamado, nos han consultado, oye, yo no puedo inventariar pues lo que ha sobrado, las pinturas en una obra. ¿Qué es lo que se hace, no? La directiva creo que no lo ha precisado. Y se los digo, ahora no es necesario poner un inventario. Eso es hacer un inventario interno y disponer, ¿para qué? Para la operación y mantenimiento. Pero ¿qué pasa si hay computadoras, pues, en la residencia de obra, ¿no? Eso sí lo puedes poner en control patrimonial. Eso sí, lo que esté a tu alcance y lo que te permita tus propias leyes y normativas, ya sea de control patrimonial, lo haces. Lo que no, puede la entidad generar, es más, su propia directiva interna, lo que es inventario de insumos que sobran, pues, en obras por administración directa. Lo puede hacer. Eso está claro. Esta clase está programada hasta las 5:20. Vamos a tratar de culminar todo lo que se tiene. Me estoy deteniendo en algunos puntos para alcanzarle las novedades, que es lo importante, ¿no? Esa programación van a tener acceso. Ahora, el tema de valorizaciones. Ya se habla de metrados, ustedes conocen. Diariamente lo va a hacer el residente de obra, los mismos que van a ser registrados en el COD, cuaderno de obra digital, o en el cuaderno de obra físico. Con lo cual se va a proceder a la elaboración de la valorización mensual y tienen hasta plazos, ¿no? La presentación, 10 plazos posteriores al cierre del mes. ¿Quién hace el metrado? El residente. ¿Quién lo valida? ¿Quién lo verifica? El supervisor. Son los filtros, ¿no? O el inspector. ¿Dónde se presenta? En el informe mensual, cada mes, ¿no? Hay una versión, acá hay un punto importante. Todo informe mensual tiene su versión digital. Y es más, se les va a pedir hasta escaneados, ¿ya? No quiero el Word editable, quiero el que está firmado con sellos y escaneado. ¿Eso dónde se va a acumular? ¿Dónde se va a guardar esa documentación? El anexo 3, si no me equivoco, o el 6, el anexo 3 es que habla del expediente de obra, no es expediente técnico de obra, expediente de obra, que es similar al término de expediente de contratación, ¿no? Donde se acumula desde la parte de preinversión, desde el estudio de preinversión que viene a ser la viabilidad del proyecto, hasta la liquidación de ese proyecto. Todo se acumula, los informes mensuales, las modificaciones que sucedan, el expediente técnico, la aprobación, en físico y en digital, escaneado. Y eso es más, se le va a alcanzar al OSI de tu entidad. El OSI va a tener esa data ya resguardada y va a estar ahí evaluando, controlando, ¿no? Es lo que se quiere. Entonces, eso es la novedad que trae la directiva también. Más trabajo, sí, más trabajo, pero así lo exige, pues. Sus resultados no han sido favorables en las obras paralizadas. Ahora, con más rigor, se va a pedir que esto se corrija, ¿no? No se puede descargar, dice. Entren a Infobras, como les he enseñado, vayan a la parte de novedades, hagan clic en capacitaciones y descarguen. Les va a salir allí. Les mando el link de Infobras acabando esta presentación. La valorización son trabajos, es lo que sustenta, ¿no? La ejecución de las partidas. Se presenta y se anota en el cuaderno de obra, ¿ya? Siempre. La verificación, siempre el inspector y supervisor de obra. Se va a constituirá, pues, en la obra efectos de verificar la información consignada en la valorización. Eso lo sabemos. Ahora va a haber plazos. En un plazo de 5 días, el supervisor, de recibido el informe mensual por el residente, revisa y emite su informe al área de supervisión. Área de supervisión. Repito, si tu entidad es pequeña y tiene solamente una oficina de obras que asume ejecución y supervisión, lo remites a la OAD, que es esa área, ¿no? Y ella va a hacer, pues, sus pronunciamientos, ¿no? Sus recomendaciones y demás, comentarios, ¿no? Si tu oficina es grande, es un gobierno regional y tiene su propia oficina regional de supervisión, a esa área, ¿no? No hay impedimento, no te está obligando la directiva a que cambies, ¿no? A que crees más personal o crees más unidades. No, no, no es la intención. Ya. Si ya hemos dicho, no hemos explicado, hay una pregunta del cuaderno de obra que no quede suelto. Si se está trabajando con un cuaderno de obra físico, dice, debo pasar al digital. ¿Qué hemos dicho en el flujo? Si tu obra
es mayor al 10%, la ejecución financiera está mayor al 10%, ¿es necesario pasar al cuaderno de obra digital? No es necesario. Es más, ya lo ejecutas con la anterior resolución del 88. Lo vamos a hablar en la última parte. ¿Qué pasa si tu obra es menor, o sea, tu avance financiero es menor al 10%? Sí, tendrás que cambiar al cuaderno de obra digital. Así ya está establecido. Cerramos esa parte del cuaderno digital. Ahora, valorización de la obra, presentación. Acá están los procedimientos, el plazo, ¿no? Se va a presentar la dependencia pertinente, los cuadros distintos a la valorización, cuando hablas de deductivos, adicionales, mayores metrados, partidas nuevas. Solo se procede a ejecutar modificaciones si éstas están aprobadas por el órgano competente, así de simple. Y otro tema que les decía, el control de calidad durante la ejecución de obras. Ya está obligado, ¿no? Durante la ejecución deben realizarse las pruebas de control de calidad, que estén destinadas a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas según su naturaleza y complejidad. El ETO va a consignar las pruebas de control de calidad en sus especificaciones técnicas, seguramente, ¿no? Hasta lo va a presupuestar. Sin embargo, el residente y el inspector o supervisor deben realizar respectivamente estas pruebas de control de calidad de campo, ¿no? De manera obligatoria en la etapa de ejecución, contrastando con lo indicado en el expediente técnico. Cuando venga Contraloría, cuando vengan a verificar, van a pedir los certificados del control de calidad, ¿no? En los informes se va a adjuntar estas pruebas de control de calidad, ¿no? Aquí la directiva habla de que debe ser realizado por los especialistas o contar con la certificación de los laboratorios acreditados. ¿Quién acredita los laboratorios? El INACAL, pues, ¿no? Pero yo no tengo INACAL, pues, ni laboratorios acreditados por el INACAL en mi provincia. Entonces lo tendrán que validar, pues, los especialistas, ¿no? Tendrás especialistas que validen esos resultados. ¿Cómo validamos también en un informe? Con los certificados de calibración de los equipos utilizados para hacer esas pruebas, ¿no? Mínimamente es lo que se pide. Debe realizarse el seguimiento de la ejecución, pues en toda la ejecución, ¿ya? La OAD es el responsable de hacer el seguimiento. Acá hay un tema que se ha corregido. Les comento, ya salió hoy en día, y al final se los paso, la guía. Se iba a llamar guía, una guía de ejecución de obras por administración directa. Pero se cambió la denominación. Es directriz, no es directiva, es directriz. Diferencia entre guía y directriz. La guía es para la institución interna, un documento interno de una institución. Y la directriz es para el público, para la ciudadanía, ¿ya? A nivel nacional. Eso es la definición dentro de la gestión normativa de Contraloría. Por eso es que no salió guía y salió directriz. Se las voy a pasar. ¿Qué hemos hecho en la directriz? Hemos detallado todo lo que estaba suelto en la directiva, por así decirlo. Y esta parte que dice, ¿no? Que hay que corregir, dice, ¿no? Se tiene que corregir los resultados, subsanar dichos resultados. La interpretación correcta no es que voy a manipular algo, ¿no? No, sino es que esa partida no va, pues, porque no cumple los resultados. Tienes que hacer nuevamente hasta que cumpla los parámetros. Eso es lo que se aclara. Después, las modificaciones durante la ejecución de la obra. Va a haber dos tipos. Y miren, acá se va a tener un sustento técnico, legal y presupuestario necesario para la aprobación por el titular de la entidad. Cuando la modificación supere el 50% del monto del expediente técnico de obra, ¿qué pasa? Y acá está el procedimiento. En un plazo máximo de 10 días de comunicado por el residente al supervisor o inspector, la OAD debe comunicar dicha situación a la Contraloría para el desarrollo de los servicios de control que correspondan. Y el titular a efectos debe disponer que se evalúe el desempeño de quienes elaboraron el expediente técnico, también del residente y el supervisor, para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. La directiva ha incidido bastante en el tema de deslinde de responsabilidades, y está bien. Antes, con sus propias directivas, uno incumplía. Yo he visto resoluciones que han aprobado ampliaciones en vía de regularización por más de 1465 días. Imagínense. Eso ya no puede ocurrir, caso de la vía real, ¿eh? Ya no va a ocurrir ahora, ¿no? Todo está delimitado. Ahora todo está bien controlado y se va a deslindar responsabilidades. Va a buscarse quién fue el culpable, ¿no? Origen en deficiencias y errores en el ETO también, pues, sucede muchas veces, ¿no? Acá se va a disponer las acciones correctivas y de corresponder el deslinde de responsabilidades correspondientes. Acá tenemos que tener claro qué es una modificación. Y vamos a definir la modificación significativa al expediente técnico. Va a ser una modificación significativa cuando se supere el 15% del costo total del expediente técnico.
aprobado para el inicio de la ejecución de la obra. Y otro, que las partidas que se planteen modificar afecten directamente a la ruta crítica del cronograma de obra. Esas dos condiciones, para que sea, o cualquiera de estas dos condiciones, para que sea una modificación significativa. Doctor, ¿y qué pasa si es que yo tengo una modificación, mi primera modificación al 14%? ¿Es significativa? No, si es que no afecta a la ruta crítica, ¿ya? Porque tampoco cumple esto, no es significativo. Pero tengo una modificación 2, que equivale a un 4%. También es no significativo porque no superó el 15%. No, ojo ahí. El cálculo se va a hacer acumulativo de cada modificación que pueda ocurrir. Entonces, ¿cómo va a ser el cálculo? Modificación 1 más modificación 2 te va a arrojar 14 más 4, 18%. Se convierte en una modificación significativa. ¿Y para qué hacemos eso? Para que se dé su tratamiento, pues, ¿no? Allí no lo va a aprobar automático o rápidamente el supervisor. Tiene que pasar por el filtro de la entidad. La entidad tiene que aprobar bajo acto resolutorio, además, ¿no? Entonces, acá está el procedimiento. El residente lo alcanza el supervisor lo alcanza a la OAD, ahí están los plazos, y la OAD aprueba, ¿no? Y hay un anexo que se registra para las modificaciones, el anexo 10. Revisen lo de la directiva. Y aquí tenemos todo ese procedimiento que he comentado, ¿no? Se registra dicha modificación, siempre en los aplicativos informativos, como es el SSI, del InviérteP y el Infoobras, ¿no? Solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo. Esto habla de las modificaciones anteriormente de lo que es costo, ¿no? Puede ser. Y ahora de lo que es plazo. Plazo se va a aprobar con causales ya establecidas en la directiva. Y lo va a aprobar el funcionario competente, ¿no? Mediante acto resolutivo. Acá ya no va a haber nada de regularizaciones. Lo tienes que aprobar dentro de un plazo vigente de tu obra. Así de simple. Todo se registra en el banco de inversiones, ¿no? En ese SSI. Seguimiento de inversiones, ¿no? Que es ese aplicativo. Solo procede cuando afecta pues la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución. Así de simple, está resaltado y está subrayado, ¿no? Tú vas a pedir tu ampliación de plazo dentro de tu plazo vigente. Y muchos nos han dicho, y por casos excepcionales me vence el plazo vigente, se me paraliza la obra y ya está esclarecido en la directriz que les voy a pasar. Ahí hemos dicho de que no, pues existe ampliaciones de plazo parciales. Antes de que culmina, yo doy una ampliación de plazo. Después se va acumulando así, ¿no? Para tener el plazo vigente, eso se aplica, ¿no? Y ahora, si pasa esa excepcionalidad, será pues responsabilidad de la entidad aprobar o no, siempre con el deslinde de responsabilidades. Decir quién ha provocado ello, ¿no? Y estas son las causales: desabastecimiento de materiales, demoras en la aprobación de las modificaciones y situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como son lluvias y demás, ¿no? Todo probado con informes, reportes del CENAMI, fotografías y otros. Las tres únicas causales que van a ser consideradas para aprobar una ampliación de plazo. Me hablan de la suspensión, va a haber suspensiones, que acá no se denomina como suspensión, sino como paralización, ¿no? Paralización de la obra. Sí, puede existir por X motivos, falta de presupuesto, no sé, lo que pueda ocurrir, y sí, se informa, ya todo se registra en el cuaderno de obra. Igualmente, su reinicio se informa con plazos, ya está establecido con plazos, ¿no? Tiene 2 días para informar el supervisor, que se va a reiniciar la obra, que ya cuentan con todo listo para poder dar reinicio a esa obra. Y ya está regulado también en la directiva. Y aquí están con los plazos para el reinicio de los trabajos, ¿no? Otro punto importante, los informes del inspector y supervisor de obra. Es un trabajo bastante delicado, ¿no? E importante. Y ya tenemos en el anexo 11 hasta el anexo 20, desde el informe de conformidad del expediente técnico, de la revisión del expediente técnico, del informe mensual, de la ampliación de plazo, del informe de reprogramación por ampliación de plazo, de los mayores gastos generales, informe de cronogramas y así, ¿no? Y ustedes si han sido bien detallistas, si hayan podido advertir que los anexos de la directiva, muchos no se aplican o no se adecúan a una obra por administración directa. Eso ha sido un error de forma, ¿ya? Hay que saber reconocer. Sin embargo, con la directriz ya se ha corregido. Y acá decimos, ¿no? Formatos obligatorios y formatos de recomendaciones y decisiones. Aquí están ya detallados los formatos. Yo les voy a mostrar, acabando en los últimos minutos, la directriz y se los voy a compartir, es más, donde esclarecemos y cambiamos, ¿no? Por ejemplo, si han visto el anexo 20, bueno, ese no es aplicable, ¿no? Eso lo vamos a suplir, ya decides tu entidad. Si tienes un mejor formato, lo utilizas. Pero estamos proponiendo en la directriz
un formato de liquidación más adecuado. Liquidaciones parciales de obra. Cuando se aplica, si tu obra es pequeña, menos de 4 meses, no necesitas una liquidación parcial. Si tu obra es hasta un año, pero mayor a 4 meses, una liquidación parcial cada 4 meses. ¿Qué es una liquidación parcial? Es como un informe de corte, donde acumulas toda la documentación técnica y financiera de la obra y das un reporte real, pues, ¿no? A ese momento. Y cuando tu obra es grande, es mayor a un año, la liquidación se va a hacer semestralmente, cada 6 meses, esa liquidación parcial. Y finalmente, la culminación de obra, para ir culminando esta charla, ¿no? La culminación lo va a pedir el residente. Va a anotar la culminación en el cuaderno de obra. Digital, o sea, físico, cuando no tenga internet y cumpla con las excepcionalidades. Va a solicitar en un plazo no mayor de 5 días, posteriores a la anotación señalada, al inspector o supervisor, quien va a corroborar el cumplimiento de lo establecido en el expediente y las modificaciones aprobadas. De estar conforme, va a comunicar a la unidad orgánica responsable para que en un plazo de 5 días se designe a qué, a la comisión o comité de culminación y liquidación de ejecución de la obra por administración directa. ¿Ustedes recuerdan del término recepción de obra? Ya, no se aplica en administración directa. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos recepción de obra? Es una obra por contrata. Me lo hace un tercero. ¿Quién recepciona? La entidad. La entidad recepciona la obra al tercero o al contratista que ha hecho la obra, la recepción. Acá no podemos hablar de recepción, porque ¿quién ha hecho la obra? La propia entidad. La propia entidad no se puede autorrecepcionar la obra. Por eso el término correcto es culminación de obra. Ojo allí con ese detalle. Este comité va a estar también acompañado del residente y supervisor. Va a tener 15 días desde su designación para verificar hasta el funcionamiento y operación de la infraestructura. Si es que no hay observaciones, ¿qué pasa? Se hace la verificación de la obra y se suscribe el acta de culminación. Y ahí quedó el proyecto, ¿no? Y pasamos a la liquidación seguramente. Cuando hay observaciones, se consigna un acta de observaciones, se procede a la subsanación de estas y recién se culmina la obra. Y se pasa a la liquidación correspondiente. Pero acá hay un punto particular. ¿Qué pasa si es que, y lo dice la directiva, no se llegó a culminar o a levantar las observaciones? ¿Ya? Ese residente, ese supervisor no levantan las observaciones. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos sentados a que lo levanten? No. La directiva dice, así no esté culminada, se debe continuar con la liquidación de obra. Al continuar con la liquidación de obra, uno dirá, ¿cómo voy a liquidar una obra que no está culminada? Pero ojo, como he dicho anteriormente, acá se ha incidido bastante en el deslinde de responsabilidades. Entonces se buscará al responsable, residente, supervisor, y se le obligará a que ellos culminen la obra. Aplicarán sus mecanismos, no sé, vía judicial, notificaciones y demás, y también penalidades que deben estar en sus contratos seguramente, ¿no? O en sus designaciones, documentos y demás. Y ellos tendrán que resarcir ese daño hasta culminar esa obra. Porque sin culminar la obra no van a pasar a la fase de funcionamiento. Pero, ¿qué va a evitar esto? Esto va a evitar de que la obra se paralice y no llegue a la liquidación. Lo que queremos que tenemos que tener obras liquidadas. Ese es el propósito. ¿Cómo se conforma el comité de culminación y liquidación de obra? La entidad va a proponer a un ingeniero o arquitecto como presidente. Después va a haber un ingeniero especialista y un contador para la parte financiera. Y también va a acompañar, a su vez, el residente y inspector o supervisor, ¿no? Los plazos para las observaciones se van a subsanar en un plazo máximo de 1/10 del plazo de la obra. En la culminación se presenta el informe final de la obra. Este informe final hasta se ha alcanzado en la directriz que le estoy comentando, que ya está aprobada desde el 30 de abril, como es un modelo de informe final, ¿no? Y aquí está la liquidación. Pasamos a la liquidación. ¿Qué tiene que contener? La memoria descriptiva, la declaratoria de viabilidad, las especificaciones técnicas, metrados, todo lo que contiene una liquidación. En la directriz se ha puesto como anexo todo un informe de liquidación, un esquema bastante preparado. Si lo mejoran en buena hora y si no lo pueden utilizar ustedes como entidad. El plazo va a ser de 30 días calendarios de recibida la obra. De recibida o concluida, perdón. Acá el término es concluida la obra, ¿no? Suscribe el comité de culminación y liquidación de la obra y registra en los aplicativos del MEF e Infoobra, siempre, ¿no? Pues ya hay plazos. Y ahí pasamos a la última parte, ex post. Es concluida, sí, me corrijo, Martínez. Es concluida, no es recepcionada, es concluida. Me voy a corregir esa diapositiva. Transferencias de las obras ejecutadas por administración directa. Esta es la última parte, ¿no? El titular va a suscribir el acta y si tiene que transferir esta obra a otra entidad,
se hace pues ese procedimiento, ¿no? Se registra contablemente en patrimonio, se inscribe en registros públicos, se anota el inventario de bienes estatales, esto para la parte de operación y mantenimiento. Eso se llama la transferencia de obra, que está hasta citada o está detallada en la directiva vigente. Para ir culminando, resumen de lo contenido. Hemos hablado de las fases. Hay una fase previa, que es la aprobación del expediente técnico. La primera fase va a ser la aprobación de la ejecución de la obra, que son los informes técnico, presupuestal y legal. La preparación, que va a ser la contratación del residente, supervisor, personal clave, ¿no? La ejecución de obra, que va a partir una vez que cumplas todos los requisitos antes mencionados. La culminación y liquidación, que acabamos de hablar, ¿no? La conformación de ese comité. Y las acciones ex post va a ser la transferencia interna y externa, pues, ¿no? Que se puede dar. Y con eso culmina todo este proceso complejo de ejecución de obras por administración directa, ¿no? Entonces, miren, esto hemos hablado de la vigencia. Ya entró el día sábado, 1 de junio. ¿Los saldos de obras van a ser considerados como obras nuevas? Sí, son obras nuevas para esta directiva. ¿Y por qué? Porque un saldo de obra tienes que hacer un nuevo corte, un nuevo expediente técnico, sincerado y todo ello, ¿no? Entonces sí tienes que aplicar la directiva. Todo se registra en el Infobras y en el SSI, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Esa interoperabilidad tiene que existir, pues, entre los aplicativos, ¿no? Tanto del CGR como del MEF. En el CAS, el CIAF, saben que todo se articula, pues, ¿no? El control va a subir ahora el control. Como les digo, los auditores están capacitándose sencillamente en todo lo que es aplicación del BIM, todo lo que es la directiva y demás. Todo eso, ustedes también como gestores y son buenos profesionales y se entiende que van a cumplir todo ello, ¿no? El comité de vigilancia va a ser representado por la sociedad civil, el reconocimiento pues de los integrantes, pueden ir a obra, pueden ir, ¿no? Y pedir cierta documentación, pero tienen que comunicar previamente pues a la OAD para programar esa visita, ¿no? Los bienes y servicios y contrata, como hemos mencionado, hay todo un tema, unos numerales que menciona qué bienes, cómo vas a hacer con ese plan de abastecimiento de obra, ¿no? Esos requerimientos al 80% que debe hacer el residente de obra. Y la capacitación y consultas. Capacitación como todos los jueves a las 3:30. Lo que se está dando los webinars en lo que es obras por administración directa. Capacitación del Infobras, que les he mostrado cómo deben entrar al portal Infobras y descargar todo ese documento y entrar todos los días a la capacitación del cuaderno de obra y registro de Infobras. También pueden mandar consultas, ¿no? A este correo, consulta OAD. No les van a contestar al día siguiente. ¿Por qué? Porque no entra una consulta pues al día. Hay un orden, ¿no? Y en ese orden se respeta y se va atendiendo consulta por consulta, ¿no? Es todo un equipo que está allí trabajando en ello. Pero más va a aclarar el tema de consultas, lo que les voy a mostrar ahora. Bueno, esto es lo mismo del comité, todo lo que estamos hablando. Acá sí quiero resaltar este punto de subcontratación que lo menciona la directiva. Si bien lo permite, pero tengamos claro la definición de subcontratación que está establecido ya en la directriz. Subcontratación es contratar aquellos servicios o bienes que requieren su instalación especializada. O sea, que no lo puede hacer cualquiera, sino un especialista que no tiene pues la entidad. Allí se va a permitir la subcontratación. ¿Ya? No tiene parámetro. Se hablaba de un 30%, no. La directiva no establece parámetro. Pero tiene que cumplir esa definición de subcontratación. No estará en la directiva, pero sí está en la directriz, que es un documento que orienta, ¿no? La buena aplicación de la directiva. Y esto lo hemos hablado, ¿no? Con esto, antes de terminar, quiero mostrar lo siguiente. Y con esto sí culmino mi presentación. Voy a entrar y voy a poner en el Google directriz de ejecución de obras por administración directa. Y me va a salir la directriz. Y lo vamos a abrir. Esta es la directriz. Voy a abrir la directriz y yo les invito a que lo revisen con mucha calma. Bueno, esto yo también he sido participante en la elaboración de este documento, que no ha sido de una semana, ha durado hasta mucho más de la propia elaboración de la directiva. Y tenemos todo el detalle, ¿ya? De cada numeral, con ejemplos, así, con gráficos, cuando se categoriza. Hablábamos de la subcontratación, está en definiciones. Hablábamos de un modelado BIM, está un poco más de detalle. Del personal clave, aquí está bien detallado cuáles son los requisitos, que es lo mismo que está pues en las presentaciones, seguramente. Aquí está el anexo que les decía, esto está en el anexo 3, si no me equivoco. Todo lo que tiene que contener ese expediente de obra, las fases, y acá hablamos uno por uno. Me voy a incidir en la parte
¿Cómo calculo pues mi modificación significativa, ese 15%? Y está aquí, miren, detalladamente, lo hemos hecho con fórmula todavía. La sumatoria del monto de modificaciones más los mayores metrados más los montos deductivos entre el monto del expediente técnico de obra o del proyecto de inversión por 100 vas a hallar el porcentaje de modificación. Está explicado hasta con ejemplos, ¿no? Se ha hecho todo un trabajo colaborativo en profesionales especialistas en el tema, donde se dice cuándo va a aplicar el desabastecimiento y te aclara, ¿no? Con un comentario, pues. Lo he tratado de darlo pues en la charla, pero el tiempo es bastante corto, ¿no? Pero esto es acceso público, libre, lo descargan y lo revisan. Acá hablamos de los anexos que no estaban adecuados, ¿no? Hemos propuesto ya en el final, miren, les decía, por ejemplo, en esta parte, está aquí el acta de culminación de la obra, está aquí el tema de la liquidación, todo esto es un formato de liquidación, liquidación técnica financiera de una obra por administración directa, bien detallado, qué es lo que podría contener, ¿no? Todo ello. Y además, en un anexo 5, se ha adicionado la corrección, podría decirse, o la adecuación de esos formatos, no erróneos, sino que fueron por tema de forma, ya adecuados para una obra por administración directa. Lo pueden descargar. Les voy a dar otro link ahorita, lo vamos a copiar, no se preocupen. Y tenemos las preguntas frecuentes, que está ya detallado, ¿no? O sea, está publicado en esto. Son las más importantes, podríamos decir, ¿no? Y finalmente, con esto, pues yo creo que tienen todos los recursos como para poder hacer pues una buena gestión. Además, miren, vamos a buscar, esta es la directriz y acá vamos a poner, aparte de la directriz, también se han publicado los anexos, que les voy a pasar el link. Primero paso el link y con esto culmino de la directriz, ¿ya? Para que puedan descargarla. Segundo, paso el link de los anexos. Pueden descargar aquí cada uno de los anexos mencionados, ¿ya? De los anexos que corrigen esos errores de forma de la directiva. Ya les he enseñado cómo se busca en el Google. Es un documento bastante interesante, ¿eh? Les diría que lo revisen, lo lean, porque ha sido un trabajo, pues, que se ha tomado su tiempo y su dedicación. Ya con eso yo creo que va a quedar muchas cosas claras. Nos queda muy corto el tiempo, yo entiendo, porque 2 horas hablar de casi un libro, pues, ¿no? De casi 85 páginas es bastante corto. Lo que se busca esta capacitación es buscar esa motivación, ¿no? Crear esa motivación para que ustedes se capaciten, pues, internamente con los de Infoobras. Ya les he mandado el link, les voy a copiar ahora el link también del Infoobras, de las noticias de Infoobras, ¿ya? Y ahí descargan el documento para ver sus capacitaciones. Bueno, yo creo que con esto yo doy por concluida esta sesión. Les agradezco por su tiempo. Espero que la charla haya sido muy satisfactoria, ¿no? De alguna manera haya cumplido sus expectativas y vamos a seguir con estas charlas, seguramente incidiendo en otros casos, casuísticas. He tratado de ver pues todas sus consultas en la medida que estaba avanzando, he tratado de consultarlas, de atenderlas en las diapositivas, en la exposición. Sin embargo, las demás yo lo estoy copiando en el chat y seguramente en una próxima exposición, conmigo o con otro ponente, le haré alcance para que precise, ¿no? Esos puntos que hoy quizás quedaron algunos sueltos, pero he tratado de ver la mayoría. Bueno, sin más que decir, yo les agradezco por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad, estimados colegas, amigos. ¿Sí? Cuídense mucho. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.